Suscríbete a La Panterita. Lavaba en compra de bienes muebles e inmuebles. Algunos de esos bienes, muebles e inmuebles, ya estamos viendo en estos 2 primeros días. Y realmente uno se queda mudo porque en algunos casos hemos llegado a ver toda una playa de vehículos de altísima gama, por la que los investigadores dicen que se ha pagado fortuna por cada uno de ellos, que no les importaba. Les decían $500,000, les decían 300, aquí está, sin mucha discusión. Entonces se completaba el circuito de la venta y se completaba el circuito del lavado de dinero. Otra de las cosas que también están diciendo, que hay al menos 7 personas, se están identificando varias empresas y una cosa grave. En el comunicado inicial hablaban de un asesinato que conmovió a todo el país, porque ocurría en un barrio de clase media alta de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. El señor Schwarzman se bajaba del auto, intentó entrar a la casa cuando unos sicarios lo acribillaron. Pero no fue un disparo, 2 disparos con el objetivo solamente de asesinarlo, sino de dejar un mensaje. Lo que ya en aquellos días saltaba de que podía estar vinculado a algunos grupos de narcotráfico, termina apareciendo su nombre en el primer reporte que sale del operativo A Ultranza Paraguay. ¿Qué es lo que decían también en ese primer material que daban a conocer en conjunto todos? Que esta es la mayor operación realizada en la República del Paraguay contra el crimen organizado. Por lo que se sabe, quedan pendientes por lo menos unos 80 allanamientos más y están pendientes de captura por lo menos 23 personas más, si es que nos seguimos rigiendo por los primeros informes que daban. Luis López, que ya está en la fiscalía porque tengo entendido que son los fiscales antidrogas los que van a hablar. Adelante, por favor. De asuntos antinarcóticos. En minutos más estaría arrancando esta conferencia de prensa. Recién aclaraba Elida Faule, la jefa de prensa de la Fiscalía, que los fiscales van a hacer un relatorio de todo lo sucedido, de todas las actuaciones que están realizando hasta ahora, pero aclaraba que por la reserva de actuaciones, algo que había sido solicitado por el fiscal Isaac Ferreira y ya decretado por la jueza Rosalito, había decretado el secreto de las actuaciones. Esto significa que no van a poder, nos decía la jefa de prensa de la Fiscalía, responder a las consultas de la prensa. Van a dar los detalles que puedan dar, decía ella, por cuestiones de investigación, ya un proceso procesos que continúan, allanamientos que van a seguir dándose, van a dar los detalles que pueden dar hasta ahora y posteriormente no van a responder a las consultas. Lo que sí ya nos aclaraba también la defensa de algunos de estos detenidos es que para las 13 horas están citados los detenidos, en este caso para su audiencia de imposición de medidas. En este momento están llegando ya los fiscales. Vamos a hacernos a un lado para que puedan pasar. Se van a colocar para responder, o para en este caso dar, como les decía, el relatorio de los hechos con respecto a este proceso de la operación que está en curso todavía, como bien señalaba hace rato, con allanamientos que podrían seguir dándose o que se van a estar dando, porque hay 100 allanamientos que anunciaron desde la Fiscalía. Vamos a escuchar, está el fiscal Marcos Alcaraz, también está la ministra de la Senat, el fiscal de NIPAC, que están en esta conferencia de prensa que en minutos va a estar arrancando con los detalles de esta operación a ultranza que, como decíamos, hay procesos que están en camino. Escuchamos ya lo que están señalando los fiscales, en este caso. Luis, para apoyar nada más. Antinarcóticos Alcaraz. Sí, es lo que iba a decir. Él es el fiscal adjunto antidrogas, es el líder, la cabeza de los antidrogas de la Fiscalía paraguaya. Adelante, por favor. Bueno, muy buen día para todos. Como es costumbre,
de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, siempre damos informaciones cuando ocurren este tipo de eventos, ¿verdad? Y para nosotros es oportuno señalar y felicitar antes que nada el trabajo conjunto que venimos realizando con la Secretaría Nacional Antidroga, y mi reconocimiento a la institución en la persona de la doctora Zully y a todos los integrantes de la unidad especializada. Acá me acompaña el doctor Denis Young, que es el fiscal titular de eso, y parte de nuestro equipo forma también la delegada Fabiola Molas y Lorena Ledesma. Están otros colegas también del interior y de la zona central que nos ayudaron para realizar esta primera tanda de allanamientos, que por motivo de sus agendas, las audiencias preliminares de los juicios orales, no están pudiendo acompañarnos, pero sí queríamos que ellos participen para que vean que nosotros estamos trabajando como un equipo, y señalar que en este caso está mucho más presente que en otros casos la cooperación internacional. Trabajamos muy de cerca con la Secretaría Nacional Antidrogas y específicamente con una unidad que tiene siempre el apoyo de la DEA de los Estados Unidos. Al ser un hecho transnacional también tuvimos cooperación con la policía de Holanda, Países Bajos y de Bélgica y de Uruguay, porque este caso tiene todos los componentes y, como estaban diciendo momentos antes, como para hacer es didáctico el caso, y acá voy por el inicio. Nosotros empezamos esta investigación en el 2019, es algo que tenemos que señalar, y es una organización que está integrada por varios grupos criminales que se asociaron justamente para compartir responsabilidades, compartir el mercado, poder distribuir sus ingresos a fin de legitimar el dinero, la parte financiera proveniente justamente de estas actividades de tráfico. Entonces, como les señalé, tenemos todos los componentes. La forma en que ellos envían, primero señalar de que esto viene de los países productores, de Bolivia específicamente, creo es lo que tenemos acá de información, en este caso, que a través de las vías aéreas transportaban de los países productores, ingresaban a nuestro país, se buscaban una forma de exportar eso de manera lícita, y en ese sentido se buscaba, como en todos los otros casos que ustedes mismos y la ciudadanía tuvo acceso en los años anteriores, utilizar el comercio exterior. Es decir, simulaban exportaciones lícitas y ingresaban en ella grandes cantidades de cocaína. En este caso, por lo menos, tenemos nosotros en el 2019 dos cargas que cayeron en el 2020 y 2021 en el puerto de Amberes, Bélgica, de 10.000 kilos, 10.000 y pico de kilos, y otro de 1.400. No tengo la precisión exacta, pero eso podemos repartir después a través de una gacetilla. También una carga que cayó en Holanda, específicamente en el puerto de Rotterdam. Estas tres cargas salieron de puertos seguro de Villeta, con el formato de comercio exterior. Creo que simulaban en harina de soja, huevo y todo otro tipo de mercadería. Entonces el primer esquema que tenemos es gente, y dentro del perfil de esta organización hay gente que se dedica al transporte vía aérea. Tenemos aeronaves, y eso se indica. Hasta la fecha tenemos 9 aeronaves. También tenemos personas físicas que están aprehendidas, ya fueron imputadas hoy a las 2:30 de la mañana. Se le llamó a indagatoria, en momentos más se va a dar las medidas cautelares con relación a ello. Vamos a pedir también, aparte de las medidas de carácter personal, las medidas de carácter real, porque siempre el enfoque de la unidad especializada es no solamente encargarnos de la sanción a las personas, sino tratar de inmovilizar. Vamos a pedir la medida cautelar sobre todo estos bienes. Hay una veintena de inmuebles, veintena de camiones, tractores de caña, 20 vehículos de alta gama, 9 aeronaves. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y estas son informaciones que nosotros podemos brindar, y comprenderán que el Ministerio Público en estos 2 días se mantuvo
silencioso en cuanto a las acciones que estamos desarrollando. Fundamentalmente la Senat absorbió esa parte de difundir la información. Nosotros solamente queremos llegar al final de la historia, por eso que damos pero consideramos que es necesario que la ciudadanía acceda a la información. Se hicieron 21 allanamientos, acá me está apuntando la doctora Molas, 21 allanamientos, tenemos previstos otros, más personas por imputar, y señalar de que por cuestiones procesales no podemos dar mucha información. Yo sé que esto tiene todo un montón de componentes políticos, pero lo que nosotros queremos mostrar es un trabajo serio, mancomunado del Estado paraguayo a través de la Fuerza Operativa y del organismo de persecución penal, que es el Ministerio Público, donde están presentes, como todo, al ser un caso que no se trabaja solamente localmente, sino tenemos que transponer nuestras fronteras, tanto de los países productores, acopio, como los de destino. Entonces también tiene el componente internacional. O sea, nosotros no podemos avanzar si los países, tanto productores como los de destino, no cooperan con nosotros. Por eso es que a veces, y tardamos mucho tiempo en deflagrar, en producir esta flagrancia, se tomaron decisiones estratégicas respecto al momento que tenía que darse. Por eso es que lo ejecutamos en estos días. Mencionar estas cosas de manera general, y se debe también un poco el uso de la palabra acá a la señora ministra. Buen día para todos. Bueno, a mí en lo particular me hubiese gustado que este operativo se llame Causa Nacional, porque realmente es el mayor operativo relacionado con lavado de dinero, lavado de activos que se está haciendo. Pero bueno, se denominó a ultranza, que significa con convencimiento y contra todo tipo de obstáculos. Ya lo dijo el señor fiscal adjunto, que no se puede referir mucho al caso en sí, pero solo me queda dar las gracias al equipo operativo, a los agentes especiales de CIUSENAT, a los agentes fiscales que trabajaron incansablemente, considerando que todavía seguimos en curso, y por supuesto a las fuerzas especiales, a operaciones urbanas de la Senat que me acompañaron, que nos acompañaron en este operativo. Y por sobre todas las cosas, yo quiero agradecer también al presidente de la República, porque realmente hace meses, cuando le presenté este caso por las distintas aristas que tenía, me dio su respaldo total, y gracias a eso estamos llegando a este objetivo. Y trabajar con tranquilidad en este tipo de procedimientos y en este tipo de casos es lo que nos lleva a tener un resultado exitoso. Así es que le cedo nuevamente la palabra al señor fiscal adjunto, y nada más que agradecer también a CIUSENAT y al programa de la DEA que trabaja con nosotros en la Secretaría Nacional Antidrogas. Sí, algo que me faltó mencionar, ¿verdad? De que nosotros estamos avanzando en la investigación patrimonial financiera. O sea, vamos a empezar ese componente que en todos nuestros casos también forma parte de la indagación. Entonces, estamos avanzando en eso, y algo muy importante para poder avanzar en eso es la cooperación tanto de las instituciones nacionales que nos van a brindar información, como de las agencias internacionales y los otros países que vamos a requerir cooperación internacional. Entonces el enfoque también es de la investigación financiera patrimonial, y mencionar que por unas cuestiones estratégicas tomamos la decisión como equipo acá del Ministerio Público, y recién le comunicamos también a la Secretaría Nacional Antidroga, y que por eso hemos requerido al órgano jurisdiccional la reserva de actuaciones para poder trabajar un poco más tranquilamente y llegar a los objetivos, tanto en cuanto a personas como indagación patrimonial. Una vez que tengamos redondeado el caso, hayamos avanzado hasta un punto que podamos dar más informaciones, lo volveremos a convocar, que sería aproximadamente luego del cumplimiento de la reserva de actuaciones, luego de 10 días. Entonces, agradeciendo la presencia de todos ustedes,
agradecer también a lo que es muy importante, cómo integramos nosotros acá todas las instituciones del Estado a través de la Secretaría de Administración de Bienes. También ellos van a ser partícipes, y para que todo esto llegue a buen destino, se pueda llegar a remate, se puedan administrar convenientemente. También tenemos estancias y animales, entonces es necesaria la participación de los Senavicos, que ya está trabajando en este momento codo a codo con el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidroga. Gracias. Lo que señalaba el fiscal adjunto Marco Alcaraz, también la ministra de la Senat Zulia. Escuchar. Sobre todos estos movimientos financieros. Sí, nosotros no queremos dar tanta información respecto, ¿verdad? Las instituciones que estuvieron trabajando fueron mencionadas en la conferencia de prensa. Esto se trabajó con la Secretaría Nacional Antidroga desde un inicio. En el 2019 desplegamos también las acciones a través de la Senavico, que ahora han visto que se van a hacer cargo de la administración de todos los bienes que tienen que ver con eso. Esas son las instituciones que trabajaron hasta hoy en día. Y en el día de mañana les quiero mencionar, y eso dije en la conferencia de prensa, vamos a requerir información de todas las instituciones de carácter nacional que nos van a brindar información respecto a los registros, sistema bancario, transferencias, esas son lo que queremos, y la cooperación internacional, que también requiere su tiempo. Por eso un resumen, fiscal, de lo incautado. Bueno, eso le voy a pasar a través de la Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio Público. Policial, como en otros casos anteriores. Voy a pasar eso es lo que yo les puedo mencionar. ¿Del gobierno, del Estado, que estarían brindando protección a estos narcos? Nosotros solamente podemos hablar de lo que les mencioné hasta hoy en la conferencia de prensa, ¿verdad? Lo que le pedí es esa reserva, y les vuelvo a invitar dentro de 10, 12 días para que vengan y vamos a poder hablar con más propiedad. Participación al rol de Joven Ayala. Disculpe, no. Por lo menos vínculos de políticos con los narcos, sin dar nombres, por lo menos. No, nosotros no podemos dar ninguna información al respecto. Solamente hasta esto es lo que nosotros podemos brindar por una cuestión de reserva de actuación. Por lo menos el rol que cumplía Joven Ayala en todo este esquema. Todo eso vamos a través de una gacetilla, a través de la Dirección de Comunicación y Prensa. Bueno, el fiscal Marco Alcaraz, fiscal adjunto antidrogas de la República del Paraguay, lo más importante que dijo: además de la DEA de los Estados Unidos, están trabajando personas de la policía de Holanda, de Bélgica, de Uruguay, están trabajando junto a todos los efectivos a nivel local investigadores. Esta investigación arrancó en el 2019. Esta investigación tiene que ver con una cocaína que se exportaba en forma simulada dentro de exportaciones lícitas. Todas salían de Puerto Seguro en Villeta. En el 2020 y 2021 en Bélgica cayeron 10.000 kilos provenientes que fueron acopiados en Paraguay. Otro de 1.400 kilos. También cayó en Holanda, en el puerto de Rotterdam. Todos estos salieron de Villeta, de Puerto Seguro, dice el fiscal, con el formato de comercio lícito. Cuenta que han incautado 9 aeronaves ya hasta el momento, además de 20 inmuebles, 20 vehículos de alta gama, 9 aviones y 20 camiones Scania. Dijo además algo que no sabíamos. Esta madrugada, como a las 2:30 de la mañana, aparentemente fueron todos imputados los que fueron detenidos ayer. Van a dar más datos acerca de las medidas alternativas que fueron dadas a ellos. Decía también la titular de la Senat que a ella le hubiera gustado que este operativo se llamara Causa Nacional, porque es el mayor operativo contra el lavado de dinero que se haya hecho en el país, y que la investigación patrimonial financiera también formará parte de las investigaciones que están haciendo. Y atención con este dato: Senavico, que es la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, creo que es la que hoy día administra el patrimonio de Messer y de varios otros más, está tomando la administración de todos los bienes que están cayendo detrás de este gigantesco operativo.
Señoras y señores, ha culminado esta conferencia de prensa. Dicen que en 12 días más podrán dar más datos y contestar más preguntas. Ya viene el Cardinal Deportivo. Síganos, por favor. Estamos en todas nuestras redes sociales. Pueden leer más de esto en ABC Digital. Pueden seguir, obviamente, con ABC Cardinal, donde viene el Deportivo, y a través de nuestra televisión. Ha sido un placer. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Ariel Julián, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. Bueno, estamos arrancando después de esta conferencia donde, bueno, evidentemente cada vez está más complicada la situación para el país, que tiene una marca que hoy, sin dudas, no nos alienta mucho. Doctor Raúl Prono, gusto de saludarte, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, señores? Bruno, Bien. ¿cómo están? ¿Cómo estás, doctorazo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, a ver, ¿por dónde empezar? Porque hubo tanta polémica después del partido Olimpia Libertad. Y me gustaría un poco saber si el tribunal hasta acá, ¿qué es lo que ha hecho en materia de actuación? ¿O espera presentaciones de ambos clubes? ¿Qué hicieron las entidades con relación al caso Barbosa? Bueno, nosotros ayer nos reunimos y en vista de estos incidentes decidimos suspenderle por 2 partidos provisorios al jugador Barbosa hasta que resolvamos este asunto, ¿verdad? Y al mismo tiempo, para evitar audiencias presenciales, le hemos corrido traslado al jugador Barbosa del informe del árbitro y del veedor, que básicamente se refieren exclusivamente al incidente de agresión, para que presente algún tipo de descargo o explique, que ejerza algún tipo de defensa, porque no vamos a hacer audiencias, que lo haga por escrito. Le hemos dado un plazo corto de 48 horas, que el código nos habilita a hacerlo, y si se logra notificar de esa providencia el día de hoy, el jugador Barbosa estaría contestando o presentando, si conviene así a sus derechos, ¿verdad?, algún tipo de descargo por escrito este viernes. De acuerdo a lo que veamos que se diga o no en ese descargo, vamos a ver si producimos o no algún otro tipo de prueba la semana que viene, y por ahí resolvemos este asunto la semana que viene. Básicamente esa es la situación en la que estamos procesalmente hoy día. Doctor, y con los plazos que marcabas, igual al darle provisoriamente 2 partidos, porque estamos hablando de una jugada que es producto de doble amarilla, es porque para el tribunal ya hay una gravedad por su reacción y que dependiendo a su descargo, esto puede aumentarse o no. Sí, eso es así, porque finalmente si damos en realidad le estamos dando un partido más provisoriamente, ¿verdad? Dice 2 partidos provisorios, pero uno es ya por la doble amarilla, ¿verdad? Y otro más para que nos dé tiempo. Y sí, prima facie, en principio surge algún tipo de evidencia de la agresión, de las imágenes, informes periodísticos y lo demás, que también el código nos habilita a sacar este tipo de... Es una modalidad de medida cautelar finalmente, que nos dé tiempo a nosotros a resolver. Nosotros creemos que con esos 2 partidos tenemos el tiempo suficiente. Doctor, ¿recibieron la denuncia de Olimpia en la que iba a pedir 8 fechas de suspensión para el jugador? Nosotros recibimos, no es una denuncia, es un pedido de que se aplique al jugador la máxima sanción que se pueda. Piden que se le aplique los 8 partidos, que es el máximo del código para este tipo de incidentes, ¿verdad? Y 30 salarios mínimos de multa. Eso es lo que están pidiendo, pero es una petición, ¿verdad? No es una denuncia, no es un descargo tampoco. Tampoco se explica nada respecto al incidente mismo que no sea la agresión de parte de Barbosa. Y es una nota de pedido, de aplicación de máxima sanción. Nada más que eso. Doctor, ¿y qué contemplarán con respecto a Paiva? Si es que hay alguna revisión que hacer con respecto a su actuar. Vamos a ver de acuerdo a lo que
recibamos de las expresiones de Barbosa, si es que hay algún tipo de prueba que se pueda hacer y que sea realmente conducente como para que tenga el objetivo de probar lo que se pretende, y sobre la base de ese escrito de Barbosa es que vamos a actuar. Hoy no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque no tenemos ningún tipo de descargo ni de explicación de esto, ¿verdad? ¿Y no hay tampoco hasta ahora una denuncia de Libertad contra Paiva? No, yo no tengo a la vista ninguna nota del Club Libertad. Ajá. Doctor, ¿esto cuándo resolverían ustedes? ¿A más tardar? Bueno, si no hay pruebas que nos tome mucho tiempo para diligenciar, yo asumo que la semana que viene estaríamos resolviendo. Doctor, ¿y si se comprueba un acto de provocación, una palabra, una agresión verbal de parte de Paiva, eso podría significar un atenuante también para la sanción final a Barbosa? No sé, vamos a ver, una vez que se pruebe vamos a tener que contemplar eso. Pero si se comprueba también Paiva, ¿sería pasible de sanción? Podría ser, ¿verdad? No. ¿Y cuál sería el tipo, no sé cómo decir, tipo penal o tipo disciplinario? ¿De qué? ¿Y de Paiva? Y vamos a ver si realmente se prueban los insultos. Bueno, vamos a ver dentro de insultos. Y probablemente entre dentro de lo que es insulto, y vamos a ver cómo manejamos esa situación en el caso de que sea aprobado. Ahora, doctor, quiero ir directamente al grano. El compañero Federico Arias tiene de muy buena fuente la información que la palabra que utilizó Paiva es burro. Entonces, burro es agresión, se toma como agresión, porque también hay otra cuestión, doctor. Barbosa, él denunció que hubo un acto de racismo. Y yo no sé si burro se contempla dentro, se configura dentro de lo que es el racismo. No sé, mira, no sé qué te voy a decir de eso, no sé, ¿verdad? Yo no tengo ninguna información respecto a qué es lo que dijo. Si dijo algo, tampoco tengo información. Si se lo dijo a Barbosa, o dijo al aire, o dijo... No tengo ninguna información sobre eso, ¿verdad? Y si es o no insulto, habrá que ver el contexto, y sobre eso también vamos a actuar. Doctor, y en el caso que ambos clubes, porque a mí me dijeron que Olimpia tiene un video en el que muestra que dijo eso el jugador Paiva, hay que ver si Libertad se une video, porque como usted dice, la denuncia de racismo la hizo solamente en su cuenta de Instagram Barbosa, o sea, no fue algo oficial. Digo, si aparece con los videos, ¿ustedes tienen algún perito especial? ¿Quién se encarga de hacer la lectura del labio allí, de discernir todo eso? Nunca hubo ese medio de prueba aquí, y no sé quién se dedica a hacer eso. Nosotros nunca tuvimos un caso como ese, nunca se pidió ese tipo de prueba. Yo sé que parece que en FIFA, en UEFA, existe esa tecnología o esa habilidad o profesión o oficio. Pero doctor, al no haber eso... Tengo. Entonces ustedes tendrían que hacer, no sé, ustedes tendrían que valorar eso, ¿verdad? Pero yo no sé cómo van... ¿Valorar qué? ¿Valorar qué? Y por ejemplo, la lectura del labio yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Salvo que sea una imagen muy... El caso de Serbia no se utilizó ese método, doctor. Hoy con la TV no es tan difícil. Sí, no, pero cuando Bruno, es muy evidente... Por eso los jugadores se tapan la boca para hablar. Porque la TV ya muestra todo el tema... Claro. Espera, Perdón, doctor, quiero nomás abrir un paréntesis acá. Hay pues perito nadie es especialista en lectura de labios, ¿verdad? Hay gente que sí, ¿verdad? Claro, no se estudia como... Yo no sé, o sea, no es científico. No es científico, pero hay gente que sabe más que el otro. Vos ves una imagen, por ejemplo, de justamente de Barbosa cuando se va y le hace un primer plano y él dice el famoso... La C de tu madre, y vos ves otro partido a nivel local o internacional y vos te percatás que dice un jugador. No necesitas ser un científico. Yo a lo que voy, Bruno, doctor, es que alguien puede discernir si dice burro o negro de mierda. Pero ¿cómo ejemplo, se está de espaldas, Federico? Yo creo que está de costado. No, está de costado. Cuando él dice está de costado y un zoom importante, se va a ver bien.
Vos decís que se Sí, puede sí, sí, notar, sí, no sé, yo creo, Sí, 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 sí. pero yo creo que Doctor. se puede recurrir al audio, por ejemplo, del micrófono que tiene el árbitro que no estaba lejos de la acción. Yo creo que ese micrófono del árbitro solo habilita el árbitro cuando habla con el VAR. Ahí ya cambia la historia. Doctor, ¿y ustedes no accedieron al informe del árbitro? Claro que sí, pero no habla de ningún tipo de insulto ni de provocación ni de nada. Solamente se refiere al incidente de la agresión. Y es razonable porque el árbitro se dio vuelta, fue corriendo y ya estaba casi de espaldas, ¿verdad? Y no creo que haya estado tan cerca de la jugada como para escuchar, pero no informó que haya escuchado ningún insulto. Doctor, en la denuncia que presentó Olimpia ayer, ¿adjuntaron algún video? No es una denuncia y no se adjuntó ningún video. Porque ni audio ni nada. Claro, lo que sí se vio fueron las 3 fotografías de la agresión de Barbosa contra Paiva, porque acá, como estábamos mencionando, en algún momento los propios integrantes de Olimpia dijeron que iban a juntar. No sé si es una cuestión de plazo o después dijeron, ¿para qué si es que no hay certeza del otro lado por algo que se había denunciado que era mucho más grave? Bueno, no sé qué decirte sobre eso. Me estás comentando eso, ¿verdad? Claro, la consulta solamente era si adjuntaron algo y me decís que no, ¿verdad? Fotografías, pero no. Entiendo que también hay, creo que también tiene algún tipo de video que tampoco es necesario porque de todas maneras nosotros recabamos todo eso, todos esos medios de prueba y adjuntamos nosotros mismos. Doctor, claro, porque como recordaba aquí el compañero Ariel, cuando ustedes sancionan a Servio es por la lectura del audio, ¿verdad? No. ¿Es por el audio? Tampoco es por audio, es por la versión, si mal no recuerdo, no sé si era del árbitro o de gente que... No, una denuncia. Usted nos dijo una vez que tenía que haber una denuncia, como hubo contra Jan, como hubo contra Servio. Así era el tema. Lo que pasa es que, Federico, hay pruebas también testificales. Pues. Porque nos fueron expulsados, pues. Entonces, si alguien le denuncia, ahí ellos toman carta. Ellos no hacían de potestad. Pero a lo mejor el árbitro a lo mejor no pudo haber contemplado en su informe, pero si el tribunal le llama y le pide específicamente sobre esa situación, si está en conocimiento o no, y el árbitro puede decir, no escuché o no me percaté. Porque ustedes hacen su mayor valoración, ¿verdad, doctor, para tomar una determinación en base al informe del árbitro, ¿verdad? Es un medio de prueba fuerte, ¿verdad? Porque tiene cierto grado de veracidad por código, ¿verdad? El código le otorga a los informes de árbitros y oficiales de partido, salvo prueba en contrario, veracidad. O sea, solamente hay una prueba en contrario que se puede producir. Si no, vale lo que dice el árbitro o oficial de partido o delegado, ¿verdad? Es así. ¿No contemplan llamarle al árbitro, doctor, para testificar, para hablar del tema? No sé, vamos a ver eso en su momento. Y volviendo a lo primero, si Barbosa no acude en estas 48 horas, ¿cómo queda el tema? No hay defensa alguna. Vamos a obrar conforme a lo que tenemos en la mano y en el expediente, directamente. Doctor, ustedes tienen una denuncia de libertad en contra de los integrantes del VAR. Que yo sepa, no. Por el momento, yo no tengo ninguna denuncia de libertad contra miembros del VAR. Sí, porque teníamos una versión de que Libertad iba a denunciar a los integrantes del VAR por el desvío de la pelota en Viera. Por no informar eso. Por no informar. Claro. Sí. No, yo no tengo, por el momento no tengo esa denuncia. Doctor, muchas gracias por tu paciencia, tu tiempo y tus explicaciones, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Prono, del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Acá quiero sacar en limpio lo siguiente. Me parece clave. Creo que la pregunta la hizo Ariel. La respuesta que dio el doctor Prono, o no sé, creo que yo mismo le hice, o le volví a hacer la pregunta, bueno, no importa quién.
Lo clave acá es lo que dijo el doctor Prono para mí, que en el informe del árbitro no figura o no se contempla ninguna agresión verbal de Paiva. O sea, esa situación no aparece en el informe del árbitro. O sea, ¿podés buscar esa parte, Ariel? No sé si está con la pregunta cómo es el tema. Ponelo al aire, por favor. Doctor, ¿y ustedes no accedieron al informe del árbitro? Claro que sí, pero no habla de ningún tipo de insulto, ni de provocación, ni de nada. Solamente se refiere al... Ahí está, no, volvé atrás la pregunta y lo que responde el presidente del tribunal. Él es el presidente, ¿verdad? Presidente del Tribunal de Justicia del Fútbol Paraguayo. Él mismo dice que en el informe del árbitro no hay ninguna referencia a una agresión de Paiva. O sea, lo que se tiene acá es una suspensión provisional de 2 partidos a la resulta, como le dicen los abogados, de la determinación que tome el tribunal, que puede ampliar esto, pero no figura absolutamente nada con respecto a una agresión verbal de Paiva. Claro que sí, pero no habla de ningún tipo de insulto, ni de provocación, ni de nada. Solamente se refiere al incidente de la agresión. Es razonable porque el árbitro se dio vuelta, fue corriendo y ya estaba casi de espaldas, ¿verdad? Y no creo que haya estado tan cerca de la jugada como para escuchar, pero no informó que haya escuchado ningún insulto. No informó que haya escuchado algún insulto, también dice. Yo entiendo el peso que tiene el informe del árbitro en un partido normal. Pero si yo me remito a la propia conducta, que creo que le recordamos al propio doctor Prono, de las últimas suspensiones mediáticas, ninguno estaba en el informe del árbitro. La de Jan no estaba, ¿verdad? La de Jan en el clásico en la cancha Olimpia. Porque viste que Jan tuvo la de Mateus sí estaba. Y esa es Jan Mateus, Servio, Alborno y la de Raúl Bobadilla. O sea, ninguna figuró en el informe del árbitro. Es más, ninguno fue causal de ni siquiera una tarjeta amarilla. Entonces... Aquí me hacen acordar también que Jan había puesto en su cuenta de Instagram que Tacuara le llamó brasilero de M. ¿Se acuerdan? Sí. Racismo. No, claro, porque si nos pasa al Instagram, porque lo de Barbosa fue Instagram. Porque Jan fue Instagram aquella vez y si nos pasa de eso ya... Pero también aquella vez cuando suspendieron a Jan por lo de Mateus, también recordaron que en una transmisión de Twitch, Jan reconoce que a Mateus le hace el gesto obsceno. Entonces el tema ahí de... se vendió claro. Claro. O sea, entonces, y hay que recordar que lo de Servio... Pero eso fue algo irrefutable porque fue la palabra de Jan. Por eso. No es que escribió algo después decir no me... Pero esto nomás digo que mientras la denuncia sea a través de Instagram, no llega al tribunal, como está diciendo. Lo de Barbosa puede quedar domingo de la noche... Barbosa se va, declara otra cosa y quedó como un acto de calentura, ¿verdad? El único que llegó a través de las redes sociales fue lo de Raúl Bobadilla. Porque después lo de Jan fue promovido por Guaraní y lo de Servio fue promovido por Cerro Porteño. Y en lo de Servio, por ejemplo, sí, claro que fue lectura de labios. Sí, aquella vez Alborno ni siquiera fue a declarar. Alborno en Dani, Instagram dijo... Yo no me voy a meter en esto, así que arréglense ustedes. Igual hubo suspensión para Servio. Dani, yo no niego el tema, la cuestión de que se tome la lectura de labios. Pero lo que decía el doctor. Sí, no, ya sé, pero no, ahí fue está el perito caligráfico que tiene el tribunal ordinario de nuestro país. La Corte Suprema de Justicia tiene una lista de peritos caligráficos que están habilitados por la Corte Suprema de Justicia, y cuando se va a hacer un perito vos tenés que recurrir a esa persona que está en la lista de la Corte Suprema. Pero no, hay pues acá una lista de personas dedicadas a la lectura de labios. Están los traductores también. Ese otro lindo negocio también. Ese traductor es mortal. No, por eso le pregunté quién sería ahí el especialista. Acá sí, gente de la PF, claro, el informe del árbitro. Pero si el informe del árbitro no brinda ese detalle, se buscan las imágenes. Claro. Ahí está, por eso está en el tema de las imágenes, por eso es tan importante lo que podrían hablar. Amplitud de la prueba es el término
técnico, amplitud de la prueba, sirven todos los medios de prueba. Cuando se Pero trata de un caso como este donde hay una denuncia que, repito, no es formal todavía. Yo no sé si la gente de Olimpia ayer escuchó el programa. El debate, digo. Porque cuando charlamos con el doctor Jiménez, ¿verdad? El representante ante la adicional, él le había dicho que iba a presentar el video. Cuando Federico le hace, mira que sí, vamos a presentar un video y no presentaba. No sé si es una cuestión de tiempo, porque después acá analizábamos. Porque lo del video, en ese momento era un mecanismo de defensa para decir, señores, racismo no hubo. Pero después espera un poco. Si de la otra parte no tienen esa carta y nosotros presentamos esa frase, puede quedar tipificado, para decirlo de alguna forma, como una provocación después de la Es expulsión. como presentar vos mismo una prueba en tu contra. Así mismo, Entonces, te auto... Y lo debatimos ayer, por eso le consulté Pasa al ese doctor semáforo en Plomo. rojo, mira. Sí. Porque ayer... Y de la otra parte no viene nada, porque yo insisto, yo no sé si va a venir. No, ¿sabes Para cómo mí fue... sería el ejemplo, Federico? Sí. No pasé rojo, amarillo era. Exactamente. Es decir, para que no sea tan grave, guau, y nadie te pidió... Nadie te dijo si pasaste o no. Después te voy a decir, pero pasar amarillo ¿Cómo le puede pasar? también No. es, acá tenemos una multa menor, No, pero... Por eso el testimonio gráfico es mucho más importante. Ahora, si aparece el tema de la denuncia oficial de racismo y si aparece el video, ¿verdad? Ahí sí, vale la pena que lleven como prueba. Eso. Bueno, podemos ir a Edgar y quiero hacer una pausa porque hay una historia realmente de no creer. Ustedes pueden imaginarse, y la otra vez, justamente estábamos hablando de esta situación, un jugador paraguayo que en medio del anuncio de una guerra se fue a Ucrania. Hoy habló acá una autoridad, Federico, exactamente cuál es su cargo. El doctor Ábalos es encargado de negocios. Juan Mongeló de la embajada paraguaya en Berna, en Suiza. Sí. Y ellos tienen la misión de repatriar a los paraguayos. El primero fue un jugador llamado López. Jorge López. Se fue a Odessa. Odessa. ¿Se acuerdan Otra zona Odessa? conflictiva. Odessa, el tema que Chilaver tuvo problemas ahí rolando con su hijo, en la misma ciudad. Y ahí también hay separatistas. Y no, y ahí está. Los de Odessa de Sur en la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue un bastión increíble, Odessa. Y él, por ejemplo, viaja mañana, sale de Odessa y llega el sábado. Ahora estaban buscando a Jorge Rojas. Sí. Jorgito Rojas, que. Hace 2 semanas. Claro, porque Jorge Rojas está mal. Claro. Está mal. Y acá me envían, por ejemplo, Bruno, me envían. En la fiscalía usamos peritos audiovisuales. Existe el perito audiovisual, Entonces, usamos peritos audiovisuales, me dice un abogado. Pero ese perito audiovisual, claro, pero claro. Lectura del labio. Sí, pero colabora, o sea, tiene ese... Sí. Más que nosotros va a estar, ¿verdad? Se puede dar, la APF no tiene perito audiovisual. Por eso van a terminar ellos. Pero lo de Jorge Rojas, lo están buscando. Y ahora pues ya me olvidé de pasar el número, ¿puede conseguir el número de Jorge Rojas? ¿podemos hablar con... le escribí, está incomunicado. Y le tenía que pasar a la gente de la embajada. Pero 2 futbolistas. Y hay 2 paraguayos más que no quieren venir. Uno está hace 10 años, dice no pasa nada de esto acá. Pero han de estar en la zona oeste, ¿verdad? Y seguramente. Y el otro está hace Kiev. 3 años y dice también no, acá tranquilo. No, por estamos eso, tranquilos. los que están cerca de Rusia no creo que estén tan tranquilos. Los que están más cerca de Polonia y compañía, sí. Bueno, a lo mejor ya tiene una vida hecha y... No, pero ¿sabes? Cuando No, caen los porque misiles, misil no es ningún- cuando caen los misiles no hay. Pero es gente... No sé... Pero ahora yo me hago una pregunta. Renato Vitar, si podemos charlar con él, porque él tiene que tener información. De su grupo es. Claro, él lo envió. Ah. Él lo envió, pero lo están buscando a Jorge Rojas. Capaz Sí. eran incrédulos, ¿verdad? Porque, no, pero lo que pasa es que hay muchísimos países. Ahora leí hace un par de horas nada más que un país ya inclusive envió, estaba enviando una comitiva para comenzar a traer a sus connacionales, a sacarlos de Ucrania. A evacuarlos. ¿Cómo? A evacuarlos. A evacuarlos, sí, claro. Okay. A sacarlos de Ucrania inmediatamente. Y es más, hay países que están llamando públicamente a decirle, señores,
ciudadanos de tal país salgan de Ucrania ahora. El primero fue Estados Unidos. Sí. Como siempre, en punta. Sí, señor. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también los oyentes del Cardenal Deportivo. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? COVE S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunicate al 0976477-248. Llegó mitad de semana. Hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Y hoy, abonando con el código QR, te otorgamos 10% adicional. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Vos sabés que acá tenemos, Bruno, en el sur de Paraguay y en el norte de Argentina enfrente, una gran colectividad de ucranianos y de rusos también. Sé cómo está ese tema por acá porque... En la zona de Itapúa. Itapúa de Ucrania. Carmen del Paraná, por Rusia. ejemplo, hay muchos ucranianos. Sí, zona de María Auxiliadora. Mucho. Y el frente de la zona de Misión Argentina, Posada y compañía también lleno. O sea, debe estar pasando un periodo especial. Digo porque se está dando una migración bastante importante, ¿no? Especialmente para los países de Europa. Agradezco a Carlos Torme, pasaba que ya fueron a Polonia 1 millón ucranianos. De la parte más complicada seguramente. A la cocha. Y pidieron también que se hagan todo lo de Rusia, ¿verdad? El gobierno ucraniano. Hablando de nuestro Jorgito Rojas que todavía no lo... Ucrania es el que llamó, que le dijo a los ucranianos que están... Que salgan de Rusia, rápido. Que están en Rusia, que salgan de Rusia. Eso fue lo que hoy leí. Bueno, hay un problema, miran a poco, de Ucrania, vamos a irnos a Villarrica. Chechenko, Andrei Chechenko, el ucraniano. mejor Por favor, el Milan, ucraniano. goleador. Federico. Andrei Chechenko, rubio, delantero, centro delantero. Goleador. ¿Actual técnico de la selección? Sí. Ah, él es el actual técnico, tenés razón. Está... Y mira que... En la final de la Champions era el embajador ahí de Kiev. Y mira que Ucrania puede ir al Mundial, ¿eh? Ucrania va con Escocia en el repechaje. Y los polacos preguntaron ahí a la FIFA, ¿y nosotros qué hacemos? Porque nosotros tenemos que jugar contra Rusia. Pero hay que decirle que Rusia vive con una tranquilidad de siempre. Por eso cuando la gente pregunta, ¿y por qué no preguntan? Pasmosa tranquilidad, por favor, te pido. Si no, no sabe. De Génova. Ahora. Chechenko. Se fue porque estaba como... Del Génova a Italia, sí. Porque, a ver, mira que en el fútbol ruso están jugadores paraguayos. Junior Alonso, Jesús Medina. Pero acá, claro que el enfoque es del lugar que eventualmente puede ser invadido. Y futbolísticamente son 2 países que pueden ir al Mundial. Y hay que decirle a la gente que ya desde el 2014, con lo de Crimea, la UEFA prohíbe que compartan grupos Rusia y Ucrania. O sea, no es que de la noche a la mañana, sino que esto ya es de larga data, y que en los sorteos de la UEFA, tanto para selección o nivel clubes, no colocan en el mismo grupo. Pero, fíjate, en este repechaje, cada uno va por su lado, pero hablamos de 2 selecciones que en marzo, cuando Paraguay juegue en Ciudad del Este contra Ecuador y luego en Lima ante Perú, van a estar decidiendo su suerte, si van o no al Mundial. En un momento, Francisco Sena, Radio Caguazú, hay un tema relacionado a las entradas para el partido del domingo. Adivina, adivinador, ¿qué está pasando con el tema Guaireña Cerro Porteño para el domingo? La famosa historia de las entradas. Ya vamos a tener detalles porque muchísima gente se está preparando para hacer un tour, inclusive de fin de semana, porque el lunes es feriado y el domingo juega el Cerro Porteño. Y otra cosa, se mantiene lo del lunes, se mantiene 19 horas. Sí, a mí me dijeron que ya está, que no. Olimpia ya Sol puso entradas. No, es más, es que hasta ayer, Dani, Olimpia estaba buscando inclusive tratar de comprar el espectáculo para poder movilizar a Sol de América, pero no se cerró. Ya estamos en un instante con nuestro colega.
Petrosur habilitó una nueva estación en Mingaguazú y por apertura encontrarás todos los combustibles a 300 guaraníes menos por litro. Sí, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en el kilómetro 16 de Mingaguazú sobre la ruta 2. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Cumplir el sueño de tu próximo auto ahora es más fácil con Visión Banco, porque al solicitar un préstamo vehicular de Visión Banco, pagas tu primera cuota recién a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Para mayor información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Colabora un amigo del WhatsApp a lo que estaba diciendo Federico. Pésima campaña en el Genoa de Andrei Shevchenko, pero la selección de Ucrania le está yendo bien. Francisco, gusto de saludarte, Radio Caguazú. Francisco Sena, ¿cómo estás? Un gran gusto, Bruno. Buenas tardes para la audiencia de Radio Cardinal y también a los demás integrantes de la mesa. Bueno, contanos un poco tu experiencia estamos hablando del espectáculo del día domingo en el Parque El Guairá, donde Villarrica va a recibir a mucha gente y se viene el choque entre Guaireña y Cerro Porteño. Claro, imagínate la gran expectativa que está generando todo esto, la presencia de Cerro en este momento, en esta parte del país. Y bueno, se estaba publicitando, se estaba informando de que a partir de las 8 horas de la mañana, hoy, iban a proceder precisamente a la venta de las entradas, Bruno. Fue así entonces que tuve que viajar a Villarrica y como tengo un hijo mío que es cerrista acérrimo, bueno, me dijo, papá, quiero viajar contigo, viajó conmigo, lo dejé ahí enfrente del estadio, Parque del Guairá, eso es las 7:15, 7:30. Bueno, con esa idea de que, lógicamente, se comunicó, se publicitó que a las 8 iba a empezar la venta de la entrada. Bueno, grande fue mi sorpresa que volví a las 8:30 para buscarlo y para retornar hasta la ciudad de Coronel Oviedo. Y bueno, me encontré con la sorpresa de que aún no fue habilitada justamente la entrada en sí para la venta. Y consulté, llamé a algunos amigos guaireños y bueno, y me dijeron, se sorprendieron, porque sí o sí que aparentemente a las 8 tenía que haber arrancado la venta. Y me informan ahí que en el local de la Liga Guaireña se estaba procediendo a la venta. Bueno, no tuve otra, lo alcé a mi hijo, me fui hasta el local de la Liga Guaireña de Fútbol y me encontré de nuevo con esa sorpresa que tampoco se estaba procediendo a la venta. Me acerqué junto a la secretaria, traté de averiguar, investigar un poquitito y allá al final, con tanto batallar, pude recabar esa información de que aparentemente las entradas no estaban llegando, ya que estaban enviando desde Asunción en un bus, en un colectivo. Y imagínate la fila que estaba ya larguísima, ya al final hay muchos conciudadanos nuestros, ¿verdad? Ya al final que también se trasladaron aquí desde Coronel Oviedo hasta Villarrica para acceder a la entrada. Incluso hablé con aficionados de la Colonia Independencia, Casa Paz, Fasardi, y no sé hasta dónde, viejo, todo esto que se tenga que permitir, no sé, seguramente que es una falla administrativa, Bruno, pero recién empezaron a vender a las 11 menos cuarto, hermano querido, a las 11 menos cuarto. Yo no... Tenemos que hablar con el presidente de Guaireña porque... Ahora, te pregunto una cosa. Cuando vos te fuiste a ambos lugares, porque primero me llama la atención que se anunció y vos te fuiste con tu hijo hasta el Parque del Guairá para comprar la entrada y después te fuiste a la Liga Guaireña porque te dijeron que ahí se vendía. No entiendo por qué se va a hacer ese cambio. ¿Qué tiene que ver la Liga Guaireña con Guaireña? Por más que sea del interior, pero no entiendo, ya pude de primera. Bruno, bueno, esa es una situación que viene incluso desde la propia Asociación Paraguaya de Fútbol con la Unión del Fútbol del Interior. Es un convenio. Claro, Guaireña Fútbol Club, supongamos de que descienda, ¿verdad? Bueno, vuelve al campeonato intermedia, que descienda de la división intermedia, viene al Nacional B y ahí ya
forma parte de nuevo de la Unión del Fútbol Interior. Sí, desciende y va a su liga. No, Sí, pero en cuanto a la organización... Y ahí indistintamente puede utilizar Guaireña Fútbol Club o la selección guaireña. Eso fue lo que me habían explicado anteriormente. Pero no entiendo qué tiene que ver con la entrada. O sea, ¿por qué anunciaron que primero iban a vender en el club, en el Parque del Guairá y después a la liga? Esa parte es lo que no me queda claro. Pregunto, yo estoy simplemente preguntando. Es como si fuera una dualidad institucional, digamos, ya al final, porque la gente del interior manejamos que Guaireña Fútbol Club forma parte de la Liga Guaireña Fútbol, de la Liga Guaireña de Fútbol. O sea que Luis Cáceres, al ser presidente de la Liga Guaireña de Fútbol, también es titular de Guaireña Fútbol Club. No sé si me entendés. Ahora entiendo. Ya. Ahora estoy entendiendo. Claro, Sí, al ser señor. presidente de la Liga Guaireña pasa a ser presidente del Guaireña. Es como el representante del departamento prácticamente, ¿verdad? Así mismo. Ahora entiendo. Ese Bueno, es el pero te pregunto tratamiento que se otra le está cosa. dando. Te Sí. pregunto otra cosa. Finalmente, ¿había mucha gente esperando, tratando de comprar las entradas ahí o no? Te voy a enviar la foto, claro que sí. Envíanos, Claro por que favor. sí, claro que sí, todo el mundo pendiente. Incluso se mencionaba que solamente ya sobraban 800 plateas. Por lo menos ayer se agotó preferencias, o sea que se agotaron preferencias, y tengo entendido también el sector de gradería visitante. Bueno, entonces, que va a ser una locura eso. Decime exactamente la capacidad del Parque del Guairá, ¿cuál es? Bueno, algunos hablan de 10.000, otros de 12.000, en fin, pero para mí entender que antes de levantarse estas restricciones de que el estadio fue habilitado solamente con una capacidad hasta el 80% de la capacidad. Yo no sé ahora si es que van a llegar al 100%, Bruno. Que dicho sea de paso, sería muy importante preguntarlo también a Brusten, ¿verdad, doctor? Y ahí hay una cuestión. Olimpia, por ejemplo, no sé qué va a hacer, va a habilitar 100%, va a respetar lo del 80%. Estamos preguntando, nosotros estamos preguntando, estamos con las mismas Y es una interrogantes. laguna, hermano querido. Ahora, lo que pasa es, yo no sé hasta dónde se justifica que se le dé un tratamiento así a la afición deportiva, al sacrificado hincha deportivo. Naya, eso fue Bruno Pom. Eso de que uno se prepara, deja incluso su trabajo de por medio porque va a acceder aparentemente a las 8, puede retornar a su lugar de trabajo. Mirando ese aspecto nada más, yo no tengo absolutamente nada en contra de los grandes amigos guaireños, porque eso también tenemos que aclarar, porque muchas veces, no sé, existe una suerte de rivalidad entre los de Tense y el guaireño, puede ser, Bruno, pero no, absolutamente nada, sino que por lo menos una conclusión mía, y esto es muy personal, que por eso anda mal el fútbol paraguayo, hermano querido, Allá al final la organización, imagínate el hincha que va, lleva su plata para acceder y hasta se lo dificulta para acceder a la boleta, a la entrada, no sé hasta dónde, ¿verdad? Quizás esté yo muy equivocado, Bruno, Gracias, Francisco, muy amable. Esperamos la foto, por favor. Dale, te envío, suerte. Gracias, ahí está. Francisco Sena, colega de Radio de Caguazú, testimonio del propio colega que lo llevó a su hijo, que es hincha fanático del Cerro. Mucha gente, sectores ya agotados. Y va a ser todo un tema. Guaireña va a habilitar 100%. Olimpia va a habilitar 100%. Se viene el clásico, se va a habilitar 100%. Esta mañana el doctor Julio Jiménez nos contaba que están ellos pidiendo también, haciendo una solicitud a la Confederación. Pero desde ayer que están Fútbol. pidiendo... Sí, pero ahora la Confederación, ya que este partido de Copa Libertadores de América. ¿Y qué solicitan? No tenemos ¿Y si esa se puede nota, utilizar? por favor. Si se puede utilizar el 100%. Perdón, la capacidad. Pero otro detalle que particularmente se me pasó ayer. Al levantarse todas las restricciones, yo creo que, sabiendo que ese 20% es importante,
algo más importante es, ya no hay necesidad del carnet seguro. Ya el que no está vacunado puede ir a la cancha. El carnet ya ahora, después del levantamiento, Dani, lo único obligatorio por ley es el uso de mascarilla. O sea, entonces... Vos ya no necesitas el carnet de vacunación. Yo creo que... Porque se supone que hasta ahora solamente eso podía... es lo que entiendo yo, salvo que alguien me corrija o una autoridad me diga, no, pero yo entiendo así. Pero también, si la única ley es el tema de tapaboca, mascarilla... Mira, se está debatiendo el 80 y el 100. Que una nimiedad en relación a... El carnet de vacunación. Claro, permitir que gente que no está vacunada ahora, vaya... salvo que me digan, y ahí tendríamos que buscar a Brute, salvo que el doctor Brute diga, no, los clubes tienen que exigir el carnet vacunatorio. Por Ahí eso cambia la pregunto, cuestión. por eso pregunto. Pero desde el gobierno, cuando ellos dicen, se levantan todas las restricciones, dicen. Pero acá estamos debatiendo 80-100. ¿Se entiende? O sea, estamos debatiendo algo menos importante No, yo que... sé, pero cuando dice se levantan todas las restricciones, porque Claro. una restricción, por ejemplo, era que vos si no contabas con todas las vacunaciones y el carnet del hincha, donde se comprueba que estás vacunado, vos no entras a la cancha. Claro. Entonces, ¿quién está? Luis. No me llega acá. Artemio Villaverde. ¿Cómo estás, Artemio? Hola Bruno, ¿qué tal? Muy bien. Bien, don Artemio, disculparos la molestia, por favor. ¿Vos sos el administrador de Guaireña? Sí, estoy como director financiero del club, Bruno. Ah, bueno, perdón, director financiero, gracias. Bueno, don Artemio, el tema de las entradas, ¿podés un poco explicarnos? ¿Ya hay entradas agotadas para el partido del domingo frente a Cerro? Sí, nosotros pusimos ya a la venta las entradas para el partido contra Cerro el día viernes en el local de la liga. Luego, desde el lunes, estuvimos vendiendo ahí en el estadio, en el Parque del Guairá. Y rápidamente ya se agotó la parte de preferencia. Pusimos a la venta, en realidad son 1000 entradas de preferencia, ¿verdad? Que entre socios, sponsor y lo que se puso a la venta ya en un día prácticamente se agotó, ¿verdad? Y lo que es la parte de platea, tengo entendido que en un 80% ya también están agotadas, según la información que tuvo hace un ratito. Y la parte de sector norte, que es el destinado al público visitante, 2.500 entradas también agotadas, el día de ayer también ya terminó. Y sobraría solamente una parte de platea, como dije, y el sector de la gradería local. Bueno, me parece que va a ser más fácil que nos diga cuántas entradas lo que quedan, don Artemio. Y estimo que una 600, 700 entradas aproximadamente. ¿Solamente 600, 700 entradas? Sí, así mismo. ¿Y cuántas habilitaron? Se habilitó en total 8.000 entradas. ¿La capacidad del estadio realmente para cuánto es, don Artemio? Y está en torno a 11.000 lugares son los que tenemos habilitados por parte de la APF. Y nosotros habilitamos el 80%, ¿verdad? En principio era por cuestión de el 80% aprobado por la APF, luego que salió este tema de la habilitación sanitaria, igual se mantuvo el 80%, pero ya por cuestiones de seguridad y de manejo, digamos, porque ya toda la estructura preparamos en base a esa cantidad de gente, ¿verdad? Pero entonces finalmente Guaireña habilita solo el 80%, no el 100% de su estadio. Solamente lo que comunicamos desde el principio, desde el viernes, las 8.000 entradas, ¿verdad? Y nos quedamos con eso, ¿verdad? Porque todo el plan de trabajo ya se hizo en torno a esa cantidad de espectadores, ¿verdad? Ahora, perdón, ¿cuántas entradas a la venta pusieron? Repetime, por favor. 8.000 entradas. 8.000 entradas. ¿Y quedan 600 a 700? Bueno, con eso está claro. Sí, bueno, Dani, Ariel, Federico, ¿tienen alguna consulta? ¿El tema de los revendedores o fue imposible controlar eso, don Artemio, sinceramente? Realmente nosotros tenemos un sistema de venta directa por cédula, ¿verdad? Nos tratamos de que la gente lleve su cédula, con eso adquiera el carnet verde
todo el protocolo, digamos, de adquirir una entrada. Ahora, tratamos de controlar lo más que se pueda, ¿verdad? Que la persona que lleva la cédula sea la que esté comprando, ¿verdad? Ahora, después ya va a depender mucho del control de acceso y compañía, que también tenemos todo bastante bien estructurado y se va a controlar. Yo creo que el primer filtro ahí, la policía, el control de acceso y compañía, ¿verdad? Se tiene que funcionar para aquellas personas que hayan comprado con entrada con otro número, con otra cédula, digamos, no ingrese, ¿verdad? Don Artemio, te hago una consulta porque, claro, nosotros vamos a estar con la cobertura este fin de semana de Guaireña a Cerro, y el otro fin de semana, el 5 y 6 de marzo, vamos a estar con el Rally del Guairá transmitiendo por Cardinal y por Radio Guairá FM 103.5. El tema de hotelería y compañía, ¿cómo está ahí el movimiento? Ya eso está, según me reportaban, los hoteles estaban colmados prácticamente sin lugares ya. Sí, realmente en Villarrica tenemos buena cantidad de hoteles, ¿verdad? Existen más o menos 10, 12 hoteles, más los alrededores, ¿verdad? Y siempre hay, en esta temporada alta, ¿verdad? Hay bastante demanda por el tema mismo de la zona turística, ¿verdad? De la Colonia Independencia y lugares aledaños, ¿verdad? Que son ahí de la zona del Guairá. Entonces siempre está bastante ocupado el tema de los hoteles, y más aún si existen actividades, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el partido contra Cerro, luego el tema que me comentaba, el tema del rally, son eventos bastante que llevan mucha gente. Entonces yo creo que, así como decía, estarán colmados para esa fecha. Sí. Bueno, presidente, no te rías por lo que te voy a preguntar. ¿Están pico todavía los carpinchos ahí en la plaza? Sí, creo que están todavía. La vez pasada he visto pero todo el mundo me dice que está, pero no me confirma oficialmente. No me dice, sí, se ha oído, bebé, oí la carpincho, bebé. Te voy a mentir que te digo que he visto en estos días, porque hace meses que no me estoy yendo, que no, la verdad que no sé si están o no. Y bueno, eso es lo que me preocupa, porque Juanma dice que hace 12 años un compañero nuestro, hace 12, 15 años se fue y estaban los carpinchos, pero ahora nadie me confirma si están los carpinchos. Pero está bien. Gracias, don Artemio, por atendernos, muy amable, muy gentil. Dale, Bruno, saludos, éxitos. Adiós, gracias, adiós. Bueno, ¿escucharon, muchachos? 600 a 700 entradas nomás ya quedan. Y que respetan el 80% del carnet verde. Exacto. Por Justo eso. cuando vos estabas preguntando, y bueno, quiere decir que los clubes van a respetar. O sea, me parece que los clubes tienen el miedo de, ¿cómo decir? Respetar literalmente lo que dijo el gobierno, porque es una jugada con su riesgo. Porque, a ver, si ayer la doctora nos decía, porque yo le preguntaba lo de los chicos, que con el correr de la fecha van a haber chicos con la doble vacunación menores de 12 años. Y acá colocábamos el ejemplo del colegio, de la escuela, del jardín. Y si ellos te dicen, no, pero es una cuestión de porcentaje, es porque ellos siguen creyendo que el aforo es solamente para los vacunados. Pero vos mirás y vos te vas a un restaurante, vos te vas a un shopping, vos te vas a un competín, no te piden tu carnet. Entonces va a ser, me parece, otro conflicto más de esto de una especie de imposición o la libertad o la responsabilidad, porque es importante el 80-100, pero o sea, yo también entiendo como vos decías, ayer cuando a las 7:30 para maquillar otras cuestiones decían, no, solamente mascarillas. Entonces yo entendía, bueno, el que no está vacunado puede ir a la cancha. Pero vos escuchás a todos los organizadores, no, todo sigue igual, por lo menos en el fútbol. ¿Con quién podemos hablar de la Conmebol? El querido Ramírez, nuestro querido Ariel, atendenos por favor, queremos hablar contigo. Hay una cuestión, hay una cuestión. Sí, jueves. No, hay un tema muy, muy grosso, como dicen los chicos. Anoche lanzó en el grupo Johnny que por Facebook nomás se va a transmitir el partido de Olimpia.
Así luego estaba. Creo que después hubo una movida y que se dijo que consiguieron recolocar en la grilla convencional. Bueno, pero hay que confirmar bien esto. Por eso. Vamos a llamar a Johnny para ir con lo de Olimpia, por favor. Impresionante movimiento en Villarrica, Federico. ¿Vos estás escuchando? 600, 700 entradas nomás ya quedan. Claro que estoy escuchando. No, ya no trata así, Federico. ¿Por qué me haces? En UNASUR este febrero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslado gratuito y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021 232 750, WhatsApp 0992 221 685. Universidad Autónoma del Sur. Dirección Cerro Corá, casi Perú, Asunción. Lo más nuevo de Ford está aquí. Broncosport 4x4. El todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperu Villa para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todo terreno. Voy a hacer la tipo versión policiaca. Tenemos versiones encontradas acá en esta situación. Según un testigo, dice que el auto rojo cruzó. Y así pues, versiones encontradas suelen decir la policía, ¿verdad? El rodado. El rodado, dice. Y el sujeto se dio a la fuga. El sujeto circulaba por la vía que no correspondía. Sin embargo, tenemos el testimonio, otro sujeto, otro individuo, una versión encontrada sobre el tema en ese interín de este percance automovilístico. Y versión encontrada, porque acá nos dicen que sí va a transmitir ESPN. Desde anoche estamos con el tema de Facebook. Bueno, ¿cuál es lo que es la verdad de la...? No. Desde el momento... A ver, Cristian, espérame un ratito. No quiero que se me enoje, Cristian, por favor. Nuestro relator. Yo creo que lo que deberían justificar es lo que dijeron que iba por ESPN. Sí, el Cristian iba a saltar si él te decía claro. y... El jueves, cuando se dio el calendario, decía Facebook no más. ¿Sí? Yo te mostré Bruno Fabián. Sí, señor, me mostró efectivamente. Y Johnny anoche tiró otra vez, dijo que por Facebook. Ahora Ariel es el que está diciendo que va a ir por ESPN. Entonces, Bruno, ya que voy a hablar del tema de... Bueno, hay versión encontrada, pues. Entonces, no, dice el relato versión del policía. encontrada. Había una versión oficial. Atención que Johnny insiste. Que y después hubo otra que... Esa es la que se tiene que justificar. Bueno, y por eso quiero hablar con Ariel Ramírez, porque no es la misma, el país entonces hoy no tienen todo acceso, hermanos queridos, al Facebook y por Facebook que la gente quiere ver, tenés que tener internet. No, es la misma cosa que vos prendes y te tengas tu cable y veas directamente el partido, o no, o yo estoy loco. Yo tengo una opinión, pero... Yo ya no le quiero preguntar a Federico si está escuchando, porque me maltrata. No, pero me preguntaba como si estuviera con un auricular escuchando música. Casi todo el mundo, casi todo el mundo estoy a 2 metros tuyo. Casi todo el mundo tiene cuenta de Facebook, pero el tema es tema cómo entrar, la conexión con poner. Mirar un partido, ya saben las ligas, cuánto cuestan. Hay gente que hace minicara por 2.000 guaraníes. Mi papá tiene 65 Hay gente que hace minicara por 2.000. Y no sabe usar su Facebook. Y eso es lo que le digo a Ariel. Él quiere prender su tele y ver su partido. Te pongo el ejemplo de mi papá. 65 años tiene. Sí. ¿Y cuánta gente hay en el interior? Y no tiene internet, hermano. Si este es el país que menos internet tiene en el mundo. Ya, es que esta discusión ya tuvimos hace 2 años. Y era un partido de fútbol también de Olimpia. Y después el mundo no paró. Pero siempre hay un nativo digital en la casa. Siempre hay un nativo digital en la casa. No vaya que va a televisar según puntaje ideal. Dice, además vio la puntaje ideal. Dice, Bruno, Star Plus, dice, se tiene que pagar también. Star Plus, dice, pero se tiene que pagar también. Claro, volvemos a vuelta a Star Plus. Tiene que bajar una aplicación, no es tan... todos tienen Facebook, Bruno dice. No, a ver muchachos, yo no estoy discutiendo que no haya Facebook en la casa. Mi papá también tiene su Facebook, pero él no sabe cómo, su teléfono no sabe manejar. Imagínate vos que el tipo tenga que poner su Facebook. Después hay una cosa, la conexión es el problema, muchachos, muñeco. El tema es que tu internet es una cagada y vos querés ver partidos o para de Ewi. Yo no sé cómo aplicar esto.
Ya hablamos, Federico. Creo que es muy... yo bien descriptivo trato de ser. Discúlpeme, porque ya me calenté ya con este tipo. Me trata como si fuera, yo soy un analfabeto del internet, del mundo nativo. Yo sé que hay Facebook. Hay, no sé, 8 millones de Facebook, hay 6 nomás somos. Hay más Facebook que habitantes en Paraguay. Claro. ¿Verdad? Hay gente que yo conozco, Ariel, vos no sé si tenés, creo que 2 o 3 cuentas, pero... No, yo solo tengo una cuenta. Una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram. Pero hay gente que tiene vos tenés con 8 arroba. ¿Vos tenés 2 o es falso? No, falso. No, yo tengo una sola. Todas mis cuentas son verificadas. Yo he visto 2 de Instagram. No está bien tener cuenta para Ariel. No, y el de Instagram es el que tiene mayor cantidad de seguidores, que esa es mi cuenta. Correcto. Ahí pues vos te percatas. Vale, aclarar entonces. Claro, y vos no te entonces vos no manejás, entonces no son nativos. Pero hay gente que utiliza 2 cuentas. No, y hay gente que, por ejemplo, otra cuestión de la por ejemplo, vos tenés el oficial, es como tener el teléfono, tu teléfono, después tener el teléfono callado. Ahí está. Y vos tenés Ariel. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, vos figurás como Robertito Merele. No, yo no tengo. Pues yo soy soltero, no por tengo eso nadie me va a reclamar. No, yo no te. Esos son los casados los que utilizan esa. Yo no hablo de tu vida privada. No sé, pero sabemos que es una metodología para rebuscarse. No, yo no voy a entrar en esa. Lo que quiero decir es que hay más cuentas de Facebook que habitantes. Federico, yo no sé cómo. Pero hay más cuentas de Facebook que habitantes. No. Acabamos de decir, pero hay mucha gente que no tiene. Bruno. Llamala a Montefilpo. No. Montefilpo, llamala a José, nuestro experto. José, chico Tinder. No. Hay 8 o 9 millones de cuentas de Facebook. Allá en sobre Artigas hay un montón de gente que está manifestando, que son paraguayos también, indígenas, no saben ni lo que es un teléfono. Claro. Hay cantidad de gente en el interior que hay que no sabe ni vos ves esa casa, estando bien con la tacuara y la antena. Acá lo importante es que nuestro Star Plus nos marca, ¿eh? Y Star Plus tiene más riqueza que ESPN incluso en su contenido, ¿verdad? Sí. Porque lo que nos muestra ESPN, muestra Star Plus, y Star Plus nos marca. Pone América Guaraní, Bolívar Universidad Católica, Barcelona Universitario, Audas Italiano Estudiantes, y hasta la revancha de Fluminense Millonario. O sea, en Copa Libertadores nos marca Olimpia Nacional, Star Plus, como quieran llamarle. Sí. ¿Qué pasa? Federico, vos me estás siguiendo, no, es con mi cuenta, hace 96 seguidores, hermano. ¿Cuál? En Twitter. O en Instagram. ¿En Twitter? No, en Instagram yo tengo casi más de 30.000, esa es mi cuenta. ¿Cómo está nuestra verificación? ¿Y quién decide? Mi cuenta de Instagram fue rechazada. ¿Por qué fue rechazada? ¿Y por qué? Y pedí apelar, mano. A la puta. Pues mira lo que me está contando ahora mi agente de redes. De redes. Ahora me está diciendo que me rechazó Instagram mi verificación. ¿Y por qué le dice ríe? Se mata la risa. Dice, bueno, no tenés la condición. Bueno, acá me dice Claudio el Joyero. Te iba a pasar su número ahora. Sí, ya me dijiste muchísimas veces. Mi familiar vive por Caguazú, 14 kilómetros del pueblo. Tenés que subir encima del techo de la casa para tener señal. Dice, sí, hay mucha gente. Vamos a Caguazú, a Oviedo, a esos lugares. Tampoco todo el país tiene cable, ¿no? También, ¿cierto? Pero ya estuvimos una vez hablando de eso. Y nosotros hicimos un partido acá de Olimpia por Facebook. Hicimos acá un partido. Primero. 2 años atrás, Dani. Primero fue justamente porque hay. Estuvimos hablando del Cronca, de todas esas cosas. Claro, y sabes, por eso no es ninguna coincidencia que sea nuevamente Nacional Medellín, pero para no alargar el tema estratégico, Colombia, lo que implica para Facebook, fue aquel duelo donde Libertad elimina a Nacional de Medellín. El famoso. Ese lo vi en mi casa, sí. Ese es el famoso partido que Magnelli no quiere entrar. Exacto. Y luego lo limpian. Leonel Álvarez. Y aquella vez. Jiménez Calvo era el presidente y dijo sí cuando Bruno contaba el tema de la generación, los papás, y cuando decía no, para mí es un dolor de cabeza y tuvimos que recurrir a la sobrinada para que nos conecten el Croncast. Claro. Y en el caso de Olimpia, ese fue el famoso partido que Leonel se mandó a mudar y después cuando vino el plantel le hizo la que cruz. Termina en tanda de penales y Libertad elimina a Nacional de Medellín. Olimpia Porte Cristal. Y Olimpia fue contra Cristal. Néstor Beltrán, que tiene buena. Claro, el 3-0. El 3-0, exacto. El 3-0, y ese es el partido que. O sea, esos son los partidos que nosotros vimos exclusivamente por Facebook. Después liberaron y compartieron
partidos que iban para Facebook y también iban para Fox. Acá una fuente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol me dice, recién desde fase de grupos acordaron ESPN con Facebook. Entonces, por ahora los jueves exclusivos de Facebook. Entonces, solo por Facebook. Claro. Bueno, entonces, atención señores, oficial, me lo está diciendo alguien desde dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol de la Conmebol. Solo, o sea, exclusivo, Twitty, por favor, por más que nos hayan rechazado en Instagram, la verificación, yo no sé si algún procedimiento se hizo mal. Quiero habilitar a los amigos del WhatsApp. Hay mucha gente que dice que es más fácil por Facebook y hay mucha gente que dice que no es el tema Facebook, sino es el internet el problema. La conexión. Y vos te imaginás que se sature eso. 0972-730-730. Repetimos entonces. Exclusivo hoy, ahora. Estamos adelantando. Repito. Para el partido de mañana, 21:30, Olimpia Nacional de Medellín, solo por Facebook. Sumarle el partido de vuelta. Los dos partidos van solamente y el por partido Facebook. De vuelta también. Anticipamos esto. Oficial, señores. Desde dentro de la propia Conmebol me están confirmando esto. Por eso ayer cuando el delegado de la Olimpia decía, decían que iba a ser jueves, pero nosotros creíamos que era miércoles. Como si los partidos del jueves es por contrato, o sea, ese es el partido que ya tenés que entregar si Facebook te da una ponchada de dinero. Por eso, y vale entonces, aquella vez fue por el tema de las protestas, porque el partido de Sporting Cristal Olimpia era dentro de la fase de grupos. Pero después encontraron por esto que vivimos acá en Paraguay. Claro que 10, 15 veces más hay gente que tiene cuenta de Facebook que cable, ni hablar de la aplicación de Star Plus. Pero hay una realidad, por eso Conmebol consiguió en algún momento que puedan compartir, y en este caso, lo que te dice tu fuente, desde fase de grupos. O sea, le decimos a la gente que si Olimpia o Guaraní pasa a fase 3 y hay partido el jueves, va a tener el mismo régimen. Bueno, vamos por favor, vamos, acá me dice alguien que Ariel tiene otra cuenta que dice que figura como Ariel el mecánico, dice, eso, yo no creo, yo no sé. No, Ariel, por lo menos yo no la creé, puede ser que haya creado otra pero persona. Pero está con tu foto y dice pasar. Ariel mecánico. No, yo veo un montón de gente que pone tu foto en Twitter y eso y se hace pasar por vos. O sea que eso es pero y bueno, moneda, moneda en Twitter corriente. Estoy verificado. Ya sé, pero te quiero decir más con eso que cualquiera puede agarrar y crear una cuenta a nombre tuyo. Con eso, en resumen, no es mi cuenta esa. Bueno, está bien, aclarado. Solamente una cuenta. En Twitter, Ariel Marecos G. En Instagram, Ariel Marecos G. En Facebook, Ariel Marecos. Nada más. Bueno, crispado, Ariel. Está Ariel, nervioso. Desde ayer con el tema de la postura de... No, ¿sabes qué lo de Ariel? No, me llama para la promoción. No, pero Ariel. No hace reír, hermano, que tenía ocurrencia. ¿Qué pasó? Esta semana, vos sabés que ayer, desde su peculiar interpretación de la palabra burro, ¿se acuerdan? O sea, y le dijimos, no, ese que, no, yo estoy con usted, pero yo... Sí. Y dije, mira que tu interpretación se escuchó totalmente la inversa. También. Esta mañana no le dejó hablar a Sara que quiso acotar algo. Y luego cuando hubo de vuelta espacio para que acote Sara, dijo ¡chau! No, lo que pasa es que ya llegó a la hora para entrar en el bloque de deportes y ya pero no había caso. Ya me estaban presionando con el tema burro, si dijo negro que era diferente y que burro también puede ser. Esta mañana no estaba escuchando, pero ahora esto de... No te puedo alterar el tema de la cuenta de Facebook. Porque primero decir, este es para usted los casados, y después ahora decir, yo acá, tengo una sola, por eso nomás. Recontra confirmado, señores. Le volví para dejar en claro, le dije, le pregunto a la fuente de la Conmebol, le digo, entonces para dejar en claro, ¿es solo por Facebook Olimpia Atlético Nacional de Medellín? Y me dijo, sí, así es. Entonces, Twitter, por favor, en todas las redes, solamente por Facebook, más que nunca. La más potente, señores, la 7:30 AM, para escuchar el partido de mañana. No hay de otra.
Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos con los amigos del WhatsApp. Facebook, ¿van a ver el partido por Facebook? ¿Es un problema? ¿Tienen Facebook? ¿No hay problema con el tema de Internet? Vamos a ver por qué dice la gente. Y no sé si está Johnny para saludarla, Johnny. ¿Sabes qué podría preguntarle a tus amigos, Bruno, también? No son tus amigos, está bien. Sí. Porque si llegaron a ver un partido completo por Facebook Watch. Ese es el tema. Esa es la pregunta. Sí, tienes razón. Vamos a preguntar, dale. Vamos con Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿vos sos pro Facebook o anti Facebook? No, yo soy anti internet paraguayo. Me sale todo mal, se tranca todo. Prefiero escuchar la más potente el jueves. O sea que mañana el hincha que se prepare para sufrir entonces. Totalmente, que se prepare, sí. Y que sigan festejando eso que dicen todos, no, hay que actualizarse el internet, no, por favor, sigan festejando, que ahora están llorando porque van a ver por Facebook, o no van a ver por Facebook porque el internet es ético. Bueno, muchísima gente ya está mensajando, vamos a escuchar a los amigos del WhatsApp 0972730730. Johnny, la primera pregunta, ¿confirmado o no el equipo? No, falta la práctica de hoy. A ver, quédate ahí. Segunda pregunta, después va a ir ampliando. Segunda pregunta. ¿Vos tenés cuentas dónde? Tengo en Twitter, tengo en Facebook y también tengo cuenta ahora en Instagram. ¿Estás en Instagram? Estoy en Instagram, pero solamente para trabajo. Nos quiere contar. ¿Y cuál es tu arroba? ¿Y vos estás en Instagram? No voy a contar mi arroba, porque es solamente para trabajo, no publico nada, simplemente veo, porque fue una recomendación de Javier Panza, me dijo, hace de esta forma. Yo le decía, no, yo no quiero tener Instagram, ya tengo suficiente Twitter, y me dijo, no, hace Instagram solamente para tu trabajo. Claro, porque yo, por ejemplo, tengo también Instagram, que es un elemento muy importante, más de 33.000 seguidores. ¿Por qué no me aceptaron, hermano? ¿Cuál es el motivo? Que yo soy un talibán ahora, sí, ¿cómo tengo yo cuenta oficial en Twitter, más de 500.000 seguidores? No puede ser. Instagram que me haya... El tema es que Instagram y Twitter son grandes generadores de contenidos periodísticos. Claro, es que los jugadores se manifiestan a través de Instagram, bueno, entonces es un elemento de trabajo para nosotros. Pero yo, por lo que siento, vos no te gusta mucho Instagram. ¿Por qué, Johnny? Y porque el tema es que la gente utiliza para enviar fotos. Yo no me interesa mucho ver quién comió, quién no comió. Entonces, el Twitter sí, porque ahí es mucho más informativo. La gente se explaya, uno lee muchas cosas, eso sí. Pero Johnny, la gente levanta, por ejemplo, se va a veranear, no sé. Sí, no, por eso no me interesa mucho. Le sigo a los jugadores, porque mi cuenta es exclusiva y los sigo a usted también. Y a los compañeros. Yo levanto toda la información deportiva, claro, también yo. Sí, por eso. Netamente información deportiva a full. Pero veo también, veo que la gente, las chicas principalmente, hacen su video, hacen su... hay muchas cosas, Johnny, la gente es libre de hacer... Claro, no, es que yo no estoy cuestionando el hecho de que la gente haga, simplemente que a mí no me interesa, ¿verdad? Entonces no utilizo mucho. Federico, yo no sé. No. Déjalo hacer. No quiere. Pero vos sos antisocial entonces, Johnny. Y mira que no acepto ese término. Pero antisocial en el sentido de que no... Decí lo que dijiste, Johnny, la pasada. Chululaje dijiste que... Exacto, mucho chululaje en el Instagram. ¿Y por qué, Johnny, si hay chicas lindas, no sé, muchachos jóvenes? Wilson, por ejemplo, tiene su Instagram a full. Los jóvenes... Está bien, Bruno. Está bien que... Vos te enterás de lugares lindos, te muestran paisajes, cosas lindas vos ves en Instagram. Está muy bien. No es problema, no es Ucrania, no es esto, que atención, alerta, ya huma la bomba, o pata la mundo, intervención aquí, allá. El Twitter es otra plataforma, totalmente es información y un poco de opinión, ¿verdad? Pero Instagram pues es fotografía, es belleza, mostrar cosas que inclusive a veces son falsas, ¿verdad? Porque
A lo mejor tiene una vida desgraciada, pero vos ves y estás feliz de la vida, todo eso, sonrisa, mi amor, te quiero. Ya pedido ni un buen potí, güey. Cierto. Es verdad, es cierto eso, sinceramente hablando. Pero cada uno hace su vida, ¿no? Yo no sé, yo le respeto la libertad. Pero vos, Johnny, no, entonces eso no te gusta mucho el Instagram. No, el Instagram no, tampoco el Facebook, ¿verdad? Pero el Twitter sí, ahí sí estoy mucho tiempo y me gusta estar en contacto con la gente, opinar. Porque eso es lo que a uno le facilita esta plataforma del Twitter, por ejemplo. Por trabajo, porque le seguía a los jugadores, ¿verdad? Sí, señor. Solamente bueno. Por trabajo. Bueno, ni mi señora sabe mi arroba, mi cuenta. Ni tu señora sabe. Ni mi señora. No. Entonces vos estás entrando en cosas ahí que no corresponden a lo mejor, Johnny. ¿Dónde tenemos la garantía, hermano, de que vos estés haciendo estalqueo a una modelo, por ejemplo? No. ¿Viste alguna modelo en Instagram? Sé sincero, Johnny, no, vaya a mentir. Bajo juramento. Juro. Me puede poner allí, ¿cómo se llama? La Constitución Nacional y juro. No, pero Lugo dijo que en la Constitución juro y después tenía 800 hijos. No, eso no es parámetro. Jurá por tu familia, no sé, por tu... Totalmente. Vos no entraste a una modelo, por ejemplo, a verle una foto. No, porque la mayoría tiene su cuenta privada. Si no sos seguidor de esa cuenta, no te facilita, no puedes ver. Entonces ya probaste. Entonces ya probaste. Quisiste entrar y no pudiste. Pendiente salió. El pellín, Mira, Juan, tienen cuenta privada. Ahí, y después le decís, lo que pasa es que un jugador me llevó hasta... Me está metiendo a jugar. Sí, Johnny, ¿te acuerdas que compartimos datos de... Ahora me estoy acordando que él me envió una vez de... Cuando estaba la falla de Wanda Nara con Icardi. Me envió datos Johnny a la mañana, me acuerdo. Porque seguía la cuenta, pues. En aquel momento que ¿viste? Publicaban todo en su cuenta de Instagram. El caso de Wanda Nara con su... ¿Vos sabés que sirve mucho también para la publicidad? Para las pequeñas y medianas empresas. Sí. Johnny, pequeñas y medianas empresas que publicitan ahí. Su producto. Y que vos le... En la pandemia sirvió muchísimo. Claro, pero también para conseguirle, decirle, no quiero una publicidad en radio, en TV... Entonces se trazan algunos lazos ahí importantes. Déjame que yo te diga. Claro, por eso sirve mucho también para eso, literal, no es solo el chorulaje, Sí. Hoy una actividad que me está diciendo Roca Antero, fotógrafo, a ellos les sirve un montón para exponerlo audiovisual. Ellos trabajan de eso, ¿verdad? Claro. Ponen cada foto y ya están. No, realmente es un trabajo importante. Qué bárbaro Johnny, no puede ser. Por ejemplo, la modelo Soledad Cardoso, Sole Cardoso. Es muy linda. ¿Por qué no va a querer ver, por ejemplo, una foto de ella? Y que vea, él seguramente le interesa, no tiene otra cosa que hacer, y que vea nomás la foto de Sole. A mí no... ¿Qué gano con verla? Para eso tengo mi gente, tengo mi señora. Vamos a cortar acá. Vamos a que nos cuente Johnny sobre... ¿Sabes que me imagino? Tengo mi señora y la señora está enfrente, ¿sabes que puede cortar, mi amor? ¿Qué quiere comer, Totalmente. No, Johnny es un capo. Totalmente, bien. Pero sí quedamos... vamos a saber que se va a mover toda la inteligencia del grupo ABC para descubrir cuál es tu arroba en Instagram. Sí. Y ahí ya te aviso que vamos a hacer un decomiso. Vamos a hacer, ¿cómo se llama este operativo ahora? Yo voy a poner todas mis fotos cholulas y le voy a robar. Para que vea ahí. Yo voy a poner todas mis fotos cholulas y le voy a robar a Johnny. Le da lo que tanto le gusta. Señores, operativo, ¿cómo se llama este de ahora? Ultranza. Operativo Ultranza, buscando el Instagram de Johnny González. Al colega, pues Johnny tiene algunos colegas muy cercanos. Al colega que me envíe la clave Johnny le da un premio de sorpresa. Atención. ¿Escuchaste, Johnny? Pero te estoy diciendo, Federico, que mi señora no tiene mi No, mira que hay colegas son muy chimosos. Te espían en la cancha. Hay algunos jugadores cuya historia hizo que... Aguante, Johnny, dice otro. Dejen de molestarle a Johnny, dice otro. Johnny, salí del closet amigo. Dice, no, muchacho, tranquilo. Johnny, mi ídolo, caramba. Qué grande, Johnny. Un hombre de verdad, dice acá. Bueno, impresionante.
Bueno. Johnny oficialmente declarado que es un dominado. Bueno, Johnny, vamos a la información de Olimpia. Cortamos acá. Y el audio WhatsApp de los amigos. Facebook. Hoy juega Guaraní. Ya vamos a estar con los detalles de Guaraní. Cerro Porteño, entradas casi agotadas. Quedan 600 a 700 solamente para el partido del domingo. Vamos a recordar la programación, por favor, mi querido Ariel. Sí. Javier Panza le hizo su... Javier Panza. Le asesoró. Fluminense, ayer le ganó a Millonarios 2-1. Fluminense le ganó a Millonarios. Ojo, Los dos son muy buenos equipos. El primer gol de Millonarios, ¿viste? Qué golazo. He visto una maniobra espectacular. Hay un 10 de apellido Díaz que generó el pase gol para el tanto de Sosa y después le hicieron el penal que desperdició Millonario en el 1-1. Y ese Sosa, el que marcó el primero, fue expulsado inmediatamente. Con 10 jugó gran parte del partido de Millonarios. Lo da vuelta después el equipo de Fluminense. Y Fred salió, el viejo Fred, salió lesionado. El mismo Fred del 2013 que sigue jugando. ¿Cuántos años tiene Fred? Ven un poco, por favor. Ya estamos, Johnny, con detalles del Olimpia, por favor. Taiga te acompaña en la vuelta a clases. Durante febrero, todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrí la Taiga perfecta para vos. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Tenemos ya una primera pista. Sobre el Instagram de Johnny. Bueno, Facebook. Por Facebook va el partido de Olimpia mañana ante Atlético Nacional. Johnny, ¿quieres hacer el desarrollo de la noticia? Después estamos con los amigos del WhatsApp, por favor, te pido. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón. Te esperamos para disfrutar de experiencias únicas durante todo el mes de febrero. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorticera. Johnny, ¿cómo viene la mano en cuanto a lo Olimpia? Creo que habla hoy Julio Cáceres, ¿verdad? Sí, señor. El 18:30 la práctica en la Villa Olimpia. Antes, a las 18, la conferencia de prensa de Julio César Cáceres. Él consultaba sobre el caso de Orsusa, si él ya está liberado, si él ya está a disposición del cuerpo técnico. La respuesta es que no, que sigue al margen. Esto significa que Richard Ortiz está para ser titular por el medio con Marcos Gómez. Recordemos, antes de la lesión de Richard, la pareja fue Richard Ortiz, Hugo Quintana. Después Quintana perdió el puesto, ingresó Marcos Gómez. Realizó muy buenos encuentros ante Guaireñas, ante César Vallejos y también ante Libertad. Entonces está para jugar mañana en el medio campo. El sector ofensivo con Berlis, con Paida, con el Polio Recalde, y en la zona defensiva Alcaraz, quien estuvo en las gradas, en el palco en este caso viendo el partido ante Guma. Está también para arrancar mañana junto a Saúl Salcedo. Continuará como arquero Alfredo Aguilar, lateral para la zona derecha, descansó en el último partido Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antonio Alcaraz, y la presencia de Tito Torres como lateral izquierdo en medio campo, Alejandro Silva, el extremo por derecha, Richard Ortiz, junto a Marcos Gómez, Berlis González como cuarto volante, Guillermo Paida y el Pollo Recalde. Este equipo será definido hoy, o va a ser en este caso confirmado al plantel en esta última práctica. Decía Julio Cáceres en la última conferencia: primero quiero ver a los muchachos, comunicarlo a ellos y después confirmar el equipo. Y eso es lo que a esta noche el profesor Julio César Cáceres seguramente en conferencia no va a confirmar el equipo, y después ya en la movilización 18:30 estará confirmando el 11 al plantel principal para este partido. Johnny, pero vos sabés más o menos cuál es el equipo, ¿verdad? Sí. Es el equipo que
que ya veníamos manejando, no tiene mucho también para cambiar. Julio Cáceres de repente podría recurrir a Fernando Cardoso, pero eso significa sacrificar a Derlis, o sacrificar a Paiva, o sacrificar a Alejandro Silva. Entonces, como Alejandro Silva es el más experimentado, es el que tiene mayor cantidad de partidos que Fernando Cardoso, me parece que Julio Cáceres le va a dar a él que sea el volante por derecha, y Derlis que vaya por el sector izquierdo, y adelante el Pollo Recalde junto a Guillermo Paiva. Ya. Muy bien. ¿Y quiénes podrían ser las alternativas? Por ejemplo, Camacho estaría ya en el banco, ¿crees? Porque Sí. ¿sabes que en Atlético Nacional no viene Mejía? Está lesionado. Y tiene Está para lesionado 4 o Mejía. 5 semanas aproximadamente, ni el partido de vuelta. Está lesionado Mejía, él salió en el último partido ante el conjunto de Unión Magdalena, en ese partido victoria de Nacional 1-0, y me parece que para el encuentro del próximo jueves, Julio Cáceres va a recurrir seguramente a Pedro González, porque en el partido anterior Marina Zamedia fue el tercer arquero. Olveira, Pedro González, Sergio Tálvaro, si Salazar es titular, Otálvaro en la banca legislativa, Mateo Gamarra, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Feliciano Brizuela, Néstor Camacho, Santiago Vera, Walter González, de repente el joven Luis Zárate también podría ser. Luis Cáceres fue suplente del partido anterior contra Libertad, ni siquiera estuvo en la banca legislativa, entonces me parece que el partido que ha realizado Zárate le puede dar esa posibilidad de por lo menos ir a la banca legislativa en este encuentro. Y el caso de Sousa, que seguirá al margen, al igual que Adelio Zárate. Parecía que Adelio ya se iba a meter en el grupo, totalmente recuperado, pero resintió la lesión, así que seguirá al margen, al igual que Edgardo Sousa. Gracias, Johnny. Un fuerte abrazo, muy amable. Hasta cada momento. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La pregunta entonces para los amigos del WhatsApp es qué calidad. No, yo te digo, Bruno, si llegaste a ver un partido completo en Facebook. Partido completo, no el resumen. Pero no quiero pues cerrar, porque no, va a haber gente que va a decir, no, yo no tengo internet, otro te va a decir no tengo Facebook, otro te va a decir porque yo no manejo el Facebook, maneja mi hijo. Puede haber mucha variación ahí en cuanto a la opinión, porque en esa pregunta me parece que ya se va a decantar de gente que te dice no, porque para mí la mayoría va a decir no. Y en la mayoría va a haber gente que va a decir no, porque ya no tiene buena señal. Preguntaba el tema de si vio un partido entero. Claro, porque el jueves el Olimpita va a ver entero. No va a estar esperando el resumen, comiéndose las uñas, puteando, alentando, y ni hablar del partido de vuelta. Lo que te digo es, te va a decir que no, porque ya es mala la señal o la calidad. Como también va a haber hay gente que no puede estar 2 horas mirando su celular o su computadora. Entonces, abra un poco ese abanico. Y un par de cosas, lo que preguntaste, 38 años tiene de Fred. Y está ahí su contemporáneo Felipe Melo. Ayer hicieron en el 4-1-4-1, Fred era el 9 y Melo era el volante que anexaba las 2 líneas. ¿En Fluminense? En Fluminense. Mira, 8. Recordemos que hablamos de esa serie, de las 3 que se jugaron ayer, hoy se juegan 4, entre ellas la de Guaraní, porque de allí sale el rival del vencedor de Olimpia Nacional de Medellín. Y siempre digo que Colombia debe tener la particularidad de tener nombres tan raros. ¿Por qué? Johnny comentaba que el Nacional de Medellín jugó el fin de semana pasado, le ganó 1-0 a Unión Magdalena. El gol lo hace el centro delantero y su apellido es Blanco. Hasta ahí no hay gran drama. ¿Sabes cómo se llama? No. Ruggeri.
Pero te voy a contar cómo se deletrea Ruggeri. Ruyery. No, imposible. No, pero así se llama. Ruggeri. Se nota que el papá era fanático del... Y se fue a escribir cualquier verdura, porque Ruggeri no se bueno, escribe así. pero es el que hizo el último gol del rival de mañana. Así que por ahí si llega a jugar, ya No, te y veo, el Bruno, que- ahí en tu planilla cuando le diga Johnny. No, pero ¿cómo yo se no, ya está llama? complicando. No, pero Ruggeri se llama. No, ya sé, pero por ejemplo, uno de los jugadores más importantes que tiene Nacional, ahora nos decía el colega Vinesport, Mantilla. es lo Mantilla, que- volante, a la derecha, sí. Ese jugó también. Adelante, señor Jugó Mantilla. titular, sí. Jugó la vez pasada. Pero Mantilla con Ruggeri, ¿cómo es Ruggeri? y Va a terminar con Y, yo creo que ¿no? la vamos a decir- no, Ruggeri escrito con doble Y. Darlo está en el banco, ¿no? Estuvo en el banco. Harlan. Harlan, Pavón. Ese es Dorlan Pavón. Dorlan, sí. no, y está el otro que Dorlan es- Pavón estuvo en el banco. Harlan Jairo- Barrera, el que le gusta mucho a Ariel. el que se usa mucho en Colombia es Jairo, está Dorlan, después está, por ejemplo, Washington en Uruguay. Uruguay, Washington. Uruguay. Después, por ejemplo, otro en Colombia, ¿sabes cuál es? Dubam. Durban. Duban. Los dos. No, Dubam. Y Durban y Durban. Durban. también. ¿Y el otro cuál era el otro? Espérate, voy a decir. Jairo mucho, ¿eh? Jairo es muchísimo. De diferentes- Jairo es como de José, más o diferentes menos. épocas. Pero cómo le... Bueno, acá tenemos nuestro... John Jairo Trelles. John Jairo Trelles, John Jairo Montaño, aquel sub-17 que vino a jugar acá a la Copa América, le hizo un golazo a Argentina. En la cancha de Luque. Y la le rompió. transfirió al Dave, a Udinese, Sí. después de esa Copa América. Pero bueno, acá tenemos también nuestras deformaciones con los Bryan y compañía, ¿verdad? Pero ¿sabe lo otro? Jairo Trelles, no era... Trelles, ¿cómo se llama? Trelles, ¿te acuerdas de Trelles? John Jairo. John Jairo Trelles, sí. John Jairo Trelles. John Jairo Trelles. Dairon también. Dairon. Dairon Moreno. ¿Se acuerdan de ese delantero? El de pelo largo, Sí. jugadorazo, sí. Sí, Dairon Moreno. No, Colombia tiene, a ver, pará, lo me estoy acordando de... Bueno, se le tenía que explicar a los anglosajones que James Rodríguez no era James. Porque todos decían, este es James, no es James. Colombia tiene eso de... ¿Sabes quién decía acá? Cardona. El lateral derecho, la iguana Cardona, que vino a Olimpia. Le queríamos decir James y él decía, no, soy James. James, la iguana Cardona. Lateral, ¿cómo era? La Guama. Gerardo le hacía 3 notas por semana. Cubrió Olimpia y él hablaba con la Guama, ¿no? Mira, bueno, qué impresionante. Y después el lateral que para el gol de Ceballos. Magnelli también, imagínate, Magnelli. Magnelli, ¿no? Ellos tienen Magnelli. su cosa medio de Miami y todas las... Sí. Bueno, vamos con los amigos de WhatsApp. Señores, el tema del cheque, ¿qué dije? Del chequeo, perdón, no es cheque. Epa. Del chequeo. Estamos El cheque. Esto ya es mortal. No, esto ya, acá ya tocamos fondo, hermano. Y eso que Ariel no está. No. Le decimos a la gente ¿por qué Ariel no está? Sacame de más fin de año. Me hace acordar el día que ese es el pensamiento, estás pensando. El día que Marini estábamos haciendo en la mañana, ¿no? Claro. Y a la mañana estábamos haciendo con Diego Marini que le reemplazaba a Mabel y le dice al de salud, le dice, ¿qué tal la hamburguesa? Le quería decir la ambulancia. ¿Qué tal la hamburguesa? Le dice. En vez de ambulancia. Bueno, y eso es porque está pensando en tu top of mind. Tu top of mind en ese momento. Cheque. Tengo que cobrar un cheque, hermano. Sí. Me aflige. El chequeo del como un baracaya. Y sí que salió chequeo del Facebook. Bueno, Jefferson también en Colombia. Jefferson Montero. Jefferson. Saludos para el amigo Chochi. Gana bien Chochi. Perú está Jefferson Farfán. Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos. No le cuenten a Ariel. Vamos con los amigos al WhatsApp, por favor. Y podemos habilitar las líneas también. 41-51-730, 41-51-731. Tabaré también. Pero, a ver, pregunto a la mesa. ¿Vos llegaste a ver un partido completo por Facebook? Nunca. ¿Federico? Yo vi aquel, porque fue muy dramático, Nacional Libertad. Medellín Nacional con Libertad. Libertad. Sí. Hubo muy buena imagen. Ariel, ¿vos llegaste a ver un partido completo por Facebook? Y ese partido me lo he visto, el que dice Federico. ¿Sabes que perdió? Delanteros. Se eliminó, Libertad. No, pasó por penales. El que se eliminó el año pasado, pero el de Facebook de forma exclusiva fue el de la tanda de penales. Pero hay gente que dice que tenés que ponerle un aparato Chrome, no sé qué se llama. Eso es para Chrome llevarlo a la tele. Sí, pero tenés que conectar tu tenés celular. O si no es Smart bajar View, ¿verdad? directamente. Si tenés el teléfono y el... Los televisores más actuales ya vienen con... Entonces para los antiguos sí el Chromecast. Sí, tendría que ser los
los televisores, ¿cómo se llama? HD, ¿verdad? Los Smart TV. Smart TV, ahí está, ese es el término. El Smart TV, vos con tu celular ves lo que vos podés agarrar y poner Smart View y transmitir en tu teléfono al televisor y ves el partido. Pues yo no sé si la gente puede hacer eso con tanta facilidad. Vamos a los amigos del WhatsApp rápido, a los teléfonos. Tenemos que hablar de Guaraní, tenemos que hablar de Cerro. Nuestro amigo Darío. Entrada casi agotada para Villarrica. Amigo Darío de Nueva York. Que todos los colombianos que están en New York se llaman Wilmer. Ese. Wilmer, había un delantero Wilmer Cabrera. La época de América de Cali, post Roberto Cavalli y compañía. Porque está Wilmar. No, Wilmer Cabrera. Wilmar también hay. Wilmar Barrios, hablando de... ¿Sabes qué? Mucho ayer en Millonario había un Stewart, ¿no viste vos que viste el partido? Stewart. Y su apellido Montero, así también. No, ¿sabes dónde va Ariel? ¿Sabes uno Mascali y Terra Silva? También. Millonario. Sí. No, pues ellos los colombianos son pues yo te dije, personajes. Ariel, vos saliste, el que hizo el gol de Nacional de Medellín en la liga, se llama Ruggeri. Con doble Y se llama. No. Vamos con tener los oyentes, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va, campeón? Bien, excelente. ¿Cuántos años tenés vos? 29 años. Bueno, decime cuál es tu experiencia con Facebook, porque solamente por Facebook va mañana Olimpia Atlético Nacional. Para contarnos más bonito, necesitas obligatoriamente Wi-Fi para el tema del Chromecast. O sea, si vos no tenés Wi-Fi, no podés usar tampoco. Y esto es un problema para el pueblo ese. Para Juan Pueblo es todo un tema. Difícil. Difícil. No es tan fácil. Después tener la conexión de tu teléfono, tiene que ser buena, necesitas unos cuantos gigas. ¿Vos nunca viste un partido completo por Facebook? No llegué a completar, pero llegué a ver. Bueno, entonces mañana, hermano querido, 7:30 AM, a full. ¿Está bien? Gracias. A propósito, ¿están previendo de eso, Fabio? Que nosotros ahora después no seamos una pelada, ahora que no tengamos nosotros el partido. ¿Eh? Recibile, Fabio, por favor, la señora, porque Wilson está de vacaciones. Vamos con los oyentes. Hola. Hola. Sí, ya habilito el WhatsApp, mucha gente que nos envía WhatsApp. ¿Con quién hablamos, por favor? Ramón Alegre. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? ¿Cuántos años tenés? 42. ¿Vos ya viste algún partido completo por Facebook? Es difícil, porque a veces los saldos luego chupan mucho si no tenés Wi-Fi. Wi-Fi. Y parte voy a decir un poco parte solo de Casa Paz, departamento en Tabaí, por ejemplo, no hay señal. ¿Viste? Entonces, hermano, 7:30 AM es la solución. ¿Ya es la solución? No hay caso. Gracias, muy amable. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609 Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, vamos con los amigos de WhatsApp. Señores, el tema del cheque, ¿qué dije? Del chequeo, perdón, no es cheque. Del chequeo. Estamos dispuestos, ¿no? Del chequeo del Facebook. El cheque. Ariel, señor, tenés todo para matarme, hermano. Tenés todo para matarme. Tenés todo. No hay que agregar más esto. No, está pidiendo ahí. Yo creo que ahí mal de barco ya. Necesitamos unas vacaciones para Ariel, un Cerro Caballú 3 días. Vamos, amigo del WhatsApp, por favor. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? Te cuento que es horrible ver por Facebook, no por la calidad del HD, sino porque cuanto más gente el partido se la pasan, hay saluditos a fulano, hay saluditos a mengano, y una patada en los huevos. Saludos. Envía saludos. Vos sabés que la transmisión de Facebook
y esto te comento, o sea, la producción es para la interacción. Por eso tenés la ventana esa donde aparecen los emoticones y los saludos, que aquel super sábado hicimos con Federico y le bombardeamos a la gente de la FIFA con nuestra Esto audiencia. había sido en YouTube. Claro, pero... El canal de FIFA de YouTube que tiene la misma ventanita claro, de interacción. esa ventana, vos como vidente, vos podés sacar eso, pero como bien dice el oyente, no podés sacar el audio. Y los que... Ahí no se relate... O sea, relato 10%, comentario 10%, no. y 80% de saludos a los que mandan. Radio, escucha pero o sea, eso es. Lo que vos haces, Bruno... No, pero Bruno, lo que vos me echás cuando con Benru o Cristian, no te olvides los amigos del WhatsApp, pero vos lo haces... cortito. Y es un complemento. Sí. Para la transmisión de Facebook, ese es su núcleo. Esa es la esencia. Exactamente. A ver. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Alan Escandriolo de Coronel Oviedo te saluda, Matecoico. Un saludo a la mesa. Sí, vi el partido Olimpia contra Cristal por Facebook Watch. También vi el partido de Libertad Bragantino por una Copa Sudamericana de no sé qué año. De hecho, que no va a ser lo mismo que ver la televisión. Va a haber delay, no va a ser... Puede haber trabas por el tema del internet, pero va la comodidad. Vamos a sufrir un poquito nomás mañana. La tecnología está en nuestras manos y va. Mañana Pojainte, ABC 730, Pejendu sea. Oye, va. Lo que pasa con las transmisiones del Facebook es que los comentaristas interactúan mucho con la gente y cada rato lanzan encuestas y compañía y así saluditos como dicen. Y es demasiado argel, será. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Osorio te saluda. Sí, yo ya he visto también por Facebook partido Olimpia Sporting Cristal. Ahora yo pregunto, si uno tiene una tele Smart TV, ¿cómo se podría del celular pasar a la tele? Si vos tenés un Smart TV, vos tenés, deslizás tu pantalla ahí arriba mismo, ¿verdad? Y te salen varios iconos y tenés que mover a la derecha otra vez con tu dedo. Y hay una parte que dice Smart TV, Smart View. Y ese tenés que apretar y tienes que conectar con tu tele. Y cuando conectás con tu tele, tu celular sale, la pantalla de tu celular sale en el teléfono. Y ahí vos conectás tu Facebook. Pero para eso tenés que tener internet, paquete de datos o Wi-Fi. Hola Bruno, ¿qué tal? Yo tuve la experiencia de que vi Alianza Lima Olimpia hace 2 años por ahí. Y en 4 horas voy a terminar el partido. Y encima que yo vivo a 26 kilómetros de Asunción. Imagínate, en J. Augusto Saldívar no tenemos servicio de Wi-Fi hasta hoy en día. Difícil es ver así. Bruno, mejor lo que hemos repartido de Olimpia por el Facebook. O sacaran, güey. Duelo de Titanes, más. Hola Bruno, ¿qué tal? Mario Ciudad del Este te saluda. Bruno, si uno tiene su televisor que es Smart TV, ya sea tecnología Android, puede descargar cualquier aplicación para ver IPTV. Y si no tenés tu televisor Smart, están los TV Box, los conversores. Bueno, que te dejan el televisor como... pero hermano querido, andate por el interior del país, Smart TV, le decís, ¿quién vio ese? Michael Jackson te van a decir. No sé, yo no... Opa, Bruno Matacó. Ya hay burro la mitad. ¿Ah, qué? Burro, ahorita la mitad de harina. Qué bárbaro. Hemos dicho que la comunidad ya no gusta llena eso acá. No porque no le cojo esas más, no porque ya está feo. Yo le vas a ver por Facebook. Solo la partida no se interesa si la oñea, ni la comentaba. Con tal de ver nomás lo del partido. Así es fácil, güey. Eso es lo que estamos, que es allí, Si tenés Smart TV, Brunito, podés descargar directamente en la tele el Facebook. Y abrís tu Facebook ahí y buscas la página de la Conmebol. ¿Qué tal, Bruno? Buen aporte. Hay varias aplicaciones piratas que se pueden descargar para ver el partido. Bruno, el jet pilón a la Facebook licencia ahí.
Y ya vengo soldado cumpleaños y la transmisión en Facebook. Me voy con la Olimpia partido y llamamos a través de Facebook. Hola Bruno, hoy la Facebook. Un minuto atrasado el tema, pero da el problema. Sí. Y después, ¿será que la mesa consigue la suspensión de Paiva también? Bruno, en el interior del Paiva la gente tiene su techo de chapa, su pared a medio revocar, pero te puedo asegurar de que casi la mayoría tiene su Smart TV. Mira, qué interesante. Bruno, la transmisión por el Facebook, ni que en Guaymipur es fútbol, o sea, Pepe ya te mandé. Hola Bruno, ¿qué tal? Va el aporte. Una vez, no sé en qué año era, vimos un partido de Olimpia por Facebook en la casa de un amigo. Entonces yo recuerdo la tele, y que tú la conectar los celulares. No conectas los celulares, ahí justo ya la partido. Le llegó un mensaje de una chica, va a aparecer la pantalla en la tele, ¿ves? Oye, charlas en Vireco, Jaguares, no, ya lo llevamos la hoga ajeno, ¿ves? ¿Qué va? Ay, si voy a poner Smart View, ojo, le aviso muchacho, vos ponés tu Smart View y se ve todito los mensajes que voy, cuando llega algo, cualquier interacción ahí, chao Pimpinela. Decimos ahora, hermano. Cuanto más tarde el partido, pierde. Hola, bebé. 11 de la noche. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. o que aparezca, por ejemplo, estás, ¿verdad? Y un corazoncito, ¿verdad? Ahí ya está, ya sabes. Y vos ves, con tu, está ahí con toda la familia. ¿Qué es lo que es esto? Ella, Una demanda a la Comebol, ¿eh? No, esto, bueno, se acabó, señores. ¿Tenés oyente? Hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Cristian, de Ciudad del Este. Batecopio, ¿cuántos años tenés, Cristian? Batecopio. 45, tranquilo, sin problema. Quería decirte nomás si no va a ser posible ningún tipo de sanción contra Paiva. Contra Paiva, según lo que dijo el doctor Prono, no hay, en el informe del árbitro no figura nada. No hay nada, ¿verdad? Porque esta peñeja, te topala. Sí, hicimos una campaña, nosotros pues decidimos. Díganlo con de día y noche, 24 horas estamos haciendo campaña para que se le suspenda a Paiva. Pues es muy importante para nosotros, no vamos a cobrar nuestro sueldo. No vamos a cobrar nuestro sueldo si Paiva no se le suspende. Sí, señor. Eso es mentira, Bruno. No es todo el plantel ahí, todo vos el que está incluyendo. Yo soy el que, así mismo. Paiva que se le suspenda, o si no, ¿sabe qué? Si no se le suspende a Paiva, yo ya no voy a poder relatar. Tenés toda la razón, porque yo soy el presidente del tribunal de la APF, y yo soy el presidente de la APF también, y de la Conmebol y de la FIFA, y yo soy el que decido. Sí, señor, tenés razón. Así ya le voy a contestar a los pelotudos que te dicen cualquier cosa. ¿Campaña? ¿Qué vamos a hacer con Paiva? Si nosotros preguntamos las cosas, ¿qué campaña vamos a hacer? ¿Qué campaña vamos a hacer nosotros? Nosotros no decidimos nada, nosotros preguntamos. Aparte Ariel fue el que preguntó, acá no fui yo. ¿Qué yo iba a hacer campaña ni Ariel ni que... Ariel está pensando en su Cerro Caballú ahí ¿qué día para tener libre para ir a... Feria Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar llevas un vino de regalo. Promo enamorados por este mes de febrero. Combo Samsung celular A12 más celular A03. Precio normal 18 cuotas de 325.000 guaraníes. Precio combo 18 cuotas de 208.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Bueno, primero, por favor, vamos a la Copa Libertadores de América. Nos adelantaba el doctor Prono 2 partidos de sanción, 2
partidos provisionalmente, en tanto resuelvan la cuestión de Barbosa Paiva, ya que el oyente trajo a colación esto muy argeladamente. Y en competencia de argelería no me van a ganar. Juega Guaraní, hermano. Poneme sonido de Copa Libertadores, tenemos Champions. Por Cerro Caballo, por favor. No remate por Cerro Caballo. Saludos a la gente de Cerro Caballo. Próximamente voy a estar ahí. ¿Cuándo que te vas a ir? ¿Pura amenaza es? No, voy a estar, si Dios quiere. Anoche otras dos series, ya que hablaban de la Libertadores, antes de meternos a lo de Guaraní, ya citaban lo de Millonario Fluminense. Ganó el Everton, equipo de Viña del Mar, al Monagas 3-0. Y Plaza Colonia le ganó a Strongest 2-0. Y Strongest sufrió la expulsión del ex Guaraní Sol de América, Gabriel Esparza. Entonces los tres partidos. Sí, y hoy hay 4 partidos, además de América Guaraní. Bolívar Católica de Ecuador, el ex equipo de Totín, Audax Italiano Estudiante de La Plata, y partido que va por ESPN y también por Facebook Watch, Barcelona de Guayaquil contra Universitario de Deportes, el equipo del ex técnico del Olimpia, Álvaro Gutiérrez. Así que ese es el menú de los partidos de la Libertadores, y hay otro partido de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es la Recopa, que chocan Palmeiras y Atlético Paranaense para la jornada de hoy a las 21:30. Y hoy Champions League, señores, partidazo, transmite Canal 9, Atlético de Madrid, Manchester United, a las 5 de la tarde, Benfica Ajax, a las 5 de la tarde, Luis Suárez versus Cristiano Ronaldo. Ayer ganó como Chelsea 2-0 al Lille, y hubo un empate entre Villarreal y la Juve 1-1. Bueno, vamos con Gerardo Figueredo, tiene información de Guaraní. Gerardo, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Contanos información de Guaraní, Gerardo. Sí, señor, con mucho gusto, que hoy arranca su participación en Copa Libertadores de América ante el equipo de América Mineiro, y la formación que saldrá a las 19:15 con Davis Vázquez, el portero colombiano, Rodi Ferreira, de lateral derecho Marcos Cáceres, junto a Roberto Fernández, los centrales, y Guillermo Benítez, de lateral izquierdo. Marcelo González, extremo por derecha, y los volantes de contención Jorge Mendoza junto a Rodrigo Fernández Cedrés, y el extremo por izquierda para Josué Colmán, y en punta Fernando Fabián Fernández, el queso, y su acompañante José Ariel Núñez, o en todo caso Vareiro. Sergio Vareiro, el ex general Díaz, está considerado para que arranque, pero yo estimo que va a arrancar José Ariel Núñez por la característica que tiene por sobre todo, y entonces para el acompañante de Fernando Fernández. La próxima semana, aquí la revancha ante el equipo del América Mineiro, y hoy va a arbitrar el colombiano Wilmer Roldán, y últimamente los equipos paraguayos no ganan cuando este señor aparece, Bruno. ¿Cómo? Y Wilmer Roldán, yo le veo y ya me da mala espina. Este ya verde últimamente cuando él dirige. ¿En serio, ya? Sí. Eliminatoria, me anti. Y parece que cobra con delay, ¿verdad? Raro arbitraje que tiene ese señor. Y está considerado como uno de los mejores, pero para mí particularmente no es. No me estoy acordando del partido, pero él fue salvado por el VAR en 3 ocasiones. No me estoy acordando ahora mismo del partido, pero sí, pitó totalmente incorrecto. Ecuador-Brasil. El partido donde a Alisson le echó 2 veces y el VAR le salvó el penal. Y el último de la eliminatoria. Sí, por eso. Había un partido donde le había salido absolutamente todo mal. Y para que Roldán le haga caso al VAR, es porque se mandó. Y sí recuerdo, porque era el partido antesala Paraguay-Uruguay que hicimos en la cancha de Cerro, recuerdo.
Bueno, Gerard, ¿y qué más sobre Guaraní, por favor? Y vamos a ver si levanta vuelo, definitivamente, porque hasta aquí, en el campeonato local, en 3 presentaciones no ha hecho goles, y ojalá que... Un solo punto tiene, ¿verdad? Un solo punto, producto del primer partido por el campeonato local, 0-0 en el Parque de Guairá ante Guaireña. Después cayó 1-0 en su cancha ante Sol de América, partido horrible. Y el último ante Cerro Porteño cuando visitó La Hoya y cayó nuevamente 2-0 esta vez. Raro porque los equipos de Jubero siempre son intensos, van a buscar el gol, tienen gol, pero yo definitivamente creo que sigue lastimando a aquel campeonato que habían perdido, por más que ellos no lo quieran reconocer, pero bueno, uno a la hora de buscar explicaciones quiere encontrar, y yo insisto que ese es el mal que aqueja al equipo de Guaraní, más allá de que se le fueron jugadores capitales. ¿Y cómo está Jubero, su situación? Y bien. Ayer habló por varios minutos con el presidente antes del viaje. No solemos, yo particularmente no suelo ver aquí porque se ve que hace tiempo no hablaban más. Porque incluso se apartaron del grupo y hablaron por espacio de media hora aproximadamente. Y después él se retiró y dio la conferencia de prensa a los medios. Pues digo por Jubero. Ya, bueno, perfecto. Decir a la profe Dina que ya Fiorelita volvió de la escuela, ¿eh? Mándale un poco de saludo también. Ah, qué bueno, sí. Ni siquiera durmió, estaba muy... Un tiempo se fue para clase de refuerzo, Fiorella, y terminó enseñándole ella a la profesora. No es más, dicho por la profe Digna. Sí, no, ojalá que no salió por el papá, por suerte. Gracias, Gerardo. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Gracias, adiós. Ya estamos con Juanma. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Muy bien, a ver, está Juanma, información de Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ya escuchaste, Villarrica, no sé qué va a pasar el día del partido, ¿verdad? Para reventar ese estadio. ¿Vos te acordás, Federico, Ariel, Dani? ¿Ustedes se acuerdan esa época buena de la selección paraguaya? Que viajábamos, por ejemplo, a Buenos Aires y te encontrabas con todos los paraguayos, la perrada, ¿verdad? Por el centro de Buenos Aires un día antes del partido. O en Brasil, por ejemplo, que son lugares... se dio mucho más Buenos Aires porque el paraguayo se siente más cómodo viajando a Buenos Aires. Hay más libertad hasta alta hora de la noche. Después por la peatonal, cruzándose. Qué fiesta, ¿no? Y había muchos micros del interior. Ahí, detrás de esa tribuna de River, tan y las empresas de turismo especial. Hacían qué grandes linda, excursiones. Qué linda sensación, vos sabés que, y vos sabés que la gente te respetaba, che, porque Paraguay era fuerte, ¿ves? La pucha. Y el hincha estaba como aquella vez de Montevideo, cuando viajamos con la selección paraguaya estaba puntera y perdió, y incluso perdió y seguía puntera a 4 puntos del segundo con el Tata Martino. Ese viene la noche previo al sábado, al día del partido, fue sensacional. La 18 de julio, que viene hacia la calle Palma acá, copada de paraguayos, pero copada. Increíble. No, eso nomás estoy traspolando a Villarrica lo que va a hacer, ¿verdad?
porque los muchachos se van a encontrar todo ahí, ¿verdad? En Villarrica. Porque Sí, el claro. lunes feriado, un día antes, yo creo que va a haber una locura. Van a ver estos grupos de gente que se va a la cancha, jóvenes muchos, Sí. de entre 5 o 6, van a ir toda Villarrica. Totalmente. A seguir este momento de Cerro. Bueno, Juanma, atento por favor a la información de Cerro, ya estamos con eso. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promo ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases, tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos y limón borgoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas, frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos para todos. Bueno, contanos todo lo referente a Cerro Porteño. Ya escuchaste, ¿verdad? 600, 700 entradas ya a esta altura. Seguramente se habrán agotado las entradas para el partido del domingo a las 18 horas. Sí, y así como mencionaste, Bruno, varios hinchas del Cerro Porteño, no solamente aquí de Asunción, sino también de los alrededores de la ciudad de Villarrica, están preparando el viaje, esa especie de turismo ya sábado, para pasar la noche allí en Villarrica y posteriormente ya al día siguiente enganchar directamente un almuerzo e ir al Parque del Guairá para ese partido entre Guaireña y Cerro Porteño. Nos acaba de llegar la invitación de parte, a través, mejor dicho, del Departamento de Prensa del Club Cerro Porteño para el entrenamiento del día de hoy. Ayer ya asistimos al primer entrenamiento de la semana a las 18 en la quita y hoy de vuelta vamos a tener esa posibilidad. Esto realmente es una verdadera novedad, algo que se está implementando por primera vez después de mucho tiempo, poder acceder a dos prácticas de manera consecutiva y en una misma semana. Realmente celebramos esta apertura por parte de Francisco Arce, del Cerro Porteño y del Departamento de Prensa del Club Cerro Porteño. Ayer las novedades en el primer entrenamiento de la semana fueron la presencia de Sergio Díaz y de Robert Piris Amota, trabajando en un campo auxiliar a la orillita junto con Wilgen Guimaraes, fisioterapeuta del Club Cerro Porteño, ya con pelota, con el botín puesto, dejaron los campeones de lado, así que ya están ultimando
la recuperación. Estamos hablando de Sergio Díaz y Robert Pires Amota. Por otra parte, los futbolistas William Riveros y Leonardo Daniel Rivas no subieron al campo de juego, quedaron en fisioterapia para tratar distintas dolencias. William Riveros quedó con mucho dolor después de aquella falta que cometió Enzo Jiménez contra Marcelo González y que el futbolista de Guaraní haya caído por las dos piernas del futbolista de Cerro Porteño. Estamos hablando de William Riveros, tobillo izquierdo. Hay que hacerle seguimiento porque es una lesión que ya data de hace mucho tiempo. Y por otra parte, se confirmó que Leonardo Daniel Rivas no sufrió ninguna lesión ligamentaria ni tampoco ninguna lesión fuerte de rodilla. Es solamente un golpe que va a llevar seguramente algunos días para que él se ponga de vuelta a disposición de Francisco Arce. El resto de los futbolistas entrenaron con total normalidad. También Antonio Galeano está acelerando su puesta a punto en lo físico ayer, realizando circuitos en lo físico junto con el preparador Francisco Núñez, el preparador físico, estuvo trabajando Antonio Galeano. Repetimos, hoy de vuelta vamos a poder acceder al entrenamiento a las 18 en Lorita. Muy bien, Juanma. Acá me dicen Apple TV. Es más fácil, dice Nico. El amigo Nico Pom. Bueno, ¿vos viste alguna vez un partido completo por Facebook? Juanma. Por Facebook no, pero sí a través del teléfono, porque hay veces que coinciden partidos de Champions con horario de trabajo, y hay aplicaciones ahora que te permiten ver. Pero el teléfono, tenés buen teléfono, da gusto, se ve bien. Sí, no. Yo me acuerdo alguna vez, cuando debutando Lina Alcaraz, era que jugó Paraguay contra Oman, creo que era. Y cuando eso vos tenías que meter la tarjeta de crédito para ver el partido. Eran esos sitios. Y se metió la tarjeta de crédito, o sea que era cuadriculado el partido. O sea que transmitieron una computadora y estaban los jeques sentados en una mesa blanca, no había ni tribuna en la cancha. Cuando debutando Lin contra Oman, aquellos sagrados amistosos hacían la Roja, ¿verdad? Contra cualquiera. Era por un cumpleaños de uno de los... De los jeques, sí. Y era una mesa blanca, estaban sentados ahí. Solo era horario del programa, me acuerdo. Y a ningún jugador cuando eso era el tema para ver un partido, era la tarjeta en tu computadora. Había gente que se captaba. Mira, yo estoy mirando Barcelona Real Madrid cuando nos transmitía uno de los dos aquí en nuestro país por derecho, ponía la tarjeta y miraban la computadora tranquilamente. Atención, ya vamos a ampliar con la gente de prensa seguramente. Atención, señores. Nueva noticia sobre el tema del momento, de los muchachos. Poneme sonido de prensa, mi querido Ariel. Atención, van a ampliar los compañeros de prensa. Acaban de hallar una carga de cocaína entre maderas en un contenedor en Puerto Seguro, Villeta. Atención, Villeta. Atención, Paraguay. Atención, Sinaloa. Saludos al Chapo. Acaban de hallar una carga de cocaína entre maderas en un contenedor en Puerto Seguro, Villeta. Ya van a ampliar los compañeros de prensa. Vos sabés que, disculpame ya, pero ayer dije esto medio irónicamente, ¿verdad? Nunca más significativa la presencia nacional de Medellín aquí, ¿verdad? Después de todo lo que pasó en aquella época, ¿no? Porque esta es la semana del... La semana de... No, después, claro. Los dos, sí. De los hermanos. Sí, Escobar y los Orejuela después, ¿verdad? Pero terrible. Ahora cuando, mirá que antes de la Cali eran los hermanos, ¿verdad? Los millonarios también eran hermanos. Claro, los de Bogotá eran bravos y los de Bogotá le contrataban ¿cómo se llama lo que le perseguían? En realidad los de Cali fueron unos precursores a cómo deberían manejarse los... Claro, exacto. Los varones. Ellos fueron los que contrataron a los para matar a los de Pablo. Claro, él tenía un nombre, lo que le perseguían ejército que iba contra Pepe. Los Pepe. Sí, señor. Por Pablo Escobar. Y por eso digo, Nacional de Medellín acá, hermano, nos trae cada recuerdo. Y ahora esto ¿dónde es Villeta? Ahora Villeta. Sí, señor. ¿Quién lleva acá de verdad? No sé, algún pececito acá y después el otro está ahí.
Bueno, entrega, por favor. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también. Porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pishupe Quitadol. Qué calor que hace. No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embohue el calor. Con nuestra hierba Indega, Pantalo Limón, apagas el calor y todo lo que quieras. Con cedrón, capi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, repara, protege y renova tu casa con Zika. Queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967 Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 09864443333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tenemos la fecha, la cuarta del campeonato. El viernes arranca con Ameriano General Caballero de Mallorquín, 18 y 15 horas en el Martín Torres. Nacional 12 de octubre en el Arsenio Rico, 20-30 horas. El día sábado, Guaraní Resistencia, 18-15. Guaireña Cerro Porteño será el domingo a las 18. Tacuarí Libertad a las 20:15 en el Defensores el domingo. Y el lunes, Sol de América Olimpia a las 19 en el Defensores del Chaco. ¿Cumplimos con todo, Edgar, por favor? Sí, señor, cumplimos. Bueno, gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Federico, Dani. Ya está, bueno. Nos vamos, señores. Buenas tardes. Volvemos con 18 horas. Guaraní, sí. Volvemos con la Transmi del fútbol. 19:15.